tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es nuestra edición especial. Estamos contentos. Si nos dejás que te acompañemos hasta las 10 de la noche. Es un programa intenso, el de los domingos, con un montón de invitados e invitadas de primera categoría. Vendo, sí te vendo porque vale la pena que te quedes. Vamos a tocar los temas más intensos de la actualidad argentina. La semana que entra, a partir de mañana, se definen cuestiones. Por ejemplo, la Corte Suprema, que está ahí laudando en esta tensión por los famosos 3 jueces que el kirchnerismo quiere desplazar. Bueno, se va a expedir. Ahí hay que poner la lupa. Vamos a ver qué es lo que ocurrirá esta semana. Por supuesto, un tema político, porque no deja de ser político, es la toma de tierras. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno? Se está complicando en el sur también, cada vez más espeso el modo en donde gente que se autoproclama mapuche se mete en un lugar y además de tomar un territorio, casi te diría toma de rehén a una familia. Vamos a estar hablando de eso y por supuesto largamos por lo que también nos tiene muy preocupados, es la economía. ¿Qué puede hacer el gobierno para controlar, para serenar un poco la escena? Como síntoma ese dólar a 177, me refiero al blue, 178. Presento a quienes me acompañan. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, está Marce Pagano. ¿Cómo va, Diego? Pablo de León. ¿Cómo te va? Adriana Amado. Ustedes ven, cada uno el que le gusta un color diferente. Sí. Tienen color. Se viene la primavera. Toda la paleta. Y está Claudio Sucho Vicky. Es un honor verdaderamente. Ahora tenemos presencial a Sucho. Hola, Sucho. Un placer estar acá. La primera pelota, por supuesto, es para vos. Renuncio a cualquier pretensión de originalidad y te pregunto, ¿qué es lo que está pasando con el dólar informal o blue y qué puede pasar mañana en la apertura? Es que ojalá sea un solo tema de tipo de cambio. Es un tema de... Te diría, el dólar actúa como un índice de credibilidad, de dominio de la situación. Voy a repetir ejemplo porque no encuentro otro. ¿Cuánto vale un bote para ir a navegar? Sí, ya sé lo que me vas a decir. Si es un bote en una situación normal, yo puedo pelear el precio, a ver si me conviene, Claro. el tamaño del bote. Tengo control de la situación, puedo mirar mi billetera y evalúo. Perfecto. Bien. Vamos a suponer que googleo y da que vale entre 7 y 8 mil dólares. ¿Cuánto vale? Cerca del Titanic. Todo lo que Está tengo. bien. Entonces, no, Lo que no me es una pidan. cuestión de, claro, no Nada. es una cuestión de precio, es una cuestión de sensación térmica si vos podés controlar o no las variables. Si te contesto en términos fundamentos, ¿cuánto vale la Argentina en dólares? Tomándolo a 170, 175, no sé, y es una Argentina muy barata. Ahora, ¿merece ser barata? Y vos decís, por algunas actitudes políticas, merece ser barata. Por historia o por capacidad de reacción de la Argentina es barata y te dan ganas de avaricia, de decir, che, no es momento de cambiar el auto, no es momento de invertir en ladrillos, y estamos en esa disputa. Ojalá fuese económica. Repito que tiene que ver con los mensajes que recibís de la política. Y si vos revisás toda la temática que tiraste recién, de todo lo que vas a tocar en estas 2 horas de programa, lo que a mí me surge mientras que te escuchaba es, ¿vamos a vivir en una sociedad donde el fin justifica los medios? ¿A qué te referís? Sí, tomar o no tomar, independiente, bueno, porque las intenciones, de lo que fuera, que la intención justifica los métodos que yo utilice. Si vos decís que esa es la sensación de que la Corte o cada una de las medidas, que es no fijarte en la ley o en lo que dice la ley, sino en la interpretación, qué me puede pasar, qué es el menor daño, etcétera, y bueno, es un problema para el futuro, porque finalmente cada uno hace lo que quiere, de acuerdo a tuve buenas intenciones o no tuve buenas intenciones. Bien, este es un contexto en donde al gobierno le cuesta recrear expectativas y controlar las variables de la economía. El último repertorio, la última batería de medidas, podemos más o menos nombrarlas, empezó con el cepo recargado, etcétera. Ahora se habla incluso hasta de gravar los plazos fijos. Es decir, ¿qué sabés de medidas posibles? ¿Qué herramientas, qué palancas le ves al gobierno para tratar un poco de serenar la escena? No sé, los años que tienen de historia la economía o lo que estudia la economía, hay una frase que nunca nadie pudo vencer, ningún gobierno, en ninguna circunstancia, nunca, ni Hitler, nadie pudo vencer, que es, en una economía vos podés regular la cantidad o el precio, pero nunca vas a regular las dos cosas a la vez. Si vos regulás precio, el mercado te fija la cantidad. Le pusiste un precio máximo a la carne, te quedaste sin vacas. Le pusiste un precio máximo a la energía, te quedaste sin energía. Le pones un precio máximo al dólar, te vas a quedar sin dólares. No es un tema de demanda, es un tema, y lo hablamos en este programa, recuerdo, de restricción
de oferta. Yo tengo que tentar a la oferta, no castigar o restringir la demanda, porque si no lo único que vas a hacer es distribuir miseria. Ahora, ¿cómo hago para aumentar la oferta? ¿Cómo hago para que la gente crea? Bueno, si yo grabo con más impuestos, y hoy no es rentable la Argentina, insisto con este punto, y déjame jugar con este ejemplo. Stock y flujo. Stock es tener ahorros. Stock es que cobres una indemnización. Stock es que cobres una herencia. Lo que tenés estoqueado, literalmente. Flujo lo que podés estoquear. es tenés negocio o no tenés negocio. Lo que te destruye es no tener negocio. Stock hasta podés no tener, pero si tenés buenos negocios, o sea, cobraste una indemnización, tenés plata, pero estás deprimido porque lo único que pensás es en cuánto tiempo te gastás esa indemnización. Perdiste ahorros, porque te agarró, no sé, perdiste ahorros, pero tenés laburo, o hubo cuarentena, pero vos tenés laburo y es como que podés zafar. La pregunta es, ¿Argentina tiene negocios o no tiene negocios? ¿Puede recrear el gobierno flujo? Esa es la pregunta. Claro, pero para eso no tenés que castigar. Tenés que incentivar, tenés que seducir. Ahí te va a decir Marce algo, pero para mi memoria es muy frágil, está todo con alfileres, y entonces es, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Suchovicki, muy interesante, te vi en televisión. Soy el Fondo Monetario Internacional y le estoy pidiendo al gobierno que empiece a ajustar un poco, y los impuestos son una posibilidad. A ver, suponete cómo graves o a quién graves. El problema no es el fondo hoy, es porque ya Argentina ya tiene la plata. Lo va a tirar para adelante, creo que lo comentan todos. Argentina no va a pagar y el fondo lo sabe y lo que está tratando es de negociar algo para no quedar tan desubicado. El fondo tiene prestados hoy 100.000 millones de dólares, donde 46.000 están en Argentina. 50% lo tiene en Argentina. Depende un poco de la Argentina. No es una excusa que nos puede servir porque nosotros no nos animamos a decir lo que hay que hacer, ajuste en algún punto fiscal y bueno, que lo diga el fondo. Pero igual ese sigue sin ser el mayor problema. Porque de última, si vos seguís ajustando, vas a restringir el consumo. La manera, pero en todos los países, y lo están haciendo, lo está haciendo Uruguay, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo Perú, lo está haciendo Estados Unidos, es vení, invertí acá. Sin ahorro no hay inversión. Sin inversión no hay productividad. Sin productividad no se genera riqueza. Sin generación de riqueza solo distribuís, que es ejemplo de una Argentina, miseria. Y la pobreza la haces estructural. Para distribuir riqueza, generar riqueza, no tenés que castigar el ahorro. Tengo que incentivar el ahorro y transformarlo en inversión. Para eso tiene que ser, el flujo me tiene que servir. Si yo grabo con cada vez más impuestos y no rinde, a ver, vos decís, vení, vengan a invertir a la Argentina, como está haciendo Uruguay, como está haciendo Colombia, como está haciendo... Vengan a invertir acá, vengan. Yo te bajo los impuestos para que vengas a invertir. Suponete que Argentina, no, nosotros somos distintos. Vení porque somos baratos. Bárbaro, voy. Si yo hago un negocio y me sale bien, me quedo con el 30% de la guita, el 70% va al Estado. Si lo hago mal porque me equivoqué, me pasa muy seguido, porque le erré, pierdo el 100% yo. ¿Jugás? El socio en las buenas, el Estado, decís vos. ¿Jugás? Claro, yo una vez hacía un chiste con eso. Socio mayoritario, además. Casi confiscatorio. Es como que yo te diga, hacemos una sociedad, che, se que nos quemó la fábrica. No, no te puedo creer, Claudio, sí, perdimos la mitad de las cosas. No, tu mitad se quemó, la mía no. Claudio, yo te quiero hacer una pregunta, porque Diego mencionaba recién el Fondo Monetario Internacional, que fue muy contundente en el mensaje que dio sobre Argentina y sobre la necesidad de políticas para recobrar la confianza. No habló de medidas concretas de economía, sino recobrar la confianza. ¿Cómo se hace para generar esa confianza para o que lleguen las inversiones o, por ejemplo, que la gente se anime a dejar sus pesos en una inversión en pesos? Puede ser un plazo fijo o que dar una marcha atrás con lo que está sucediendo ahora. Antes comentábamos en la reunión de preproducción, hay distintos informes este fin de semana que han salido, caída en las ventas del Día de la Madre con la combinación de faltante de stock. Y por otro lado, supermercadistas que empiezan a notar un incremento en las ventas, no sustentado en algo normal, sino solamente en una decisión de estoqueo de las familias, de productos de higiene, de alimentos e incluso farmacéuticos dicen también de medicamentos. Esto es, la gente no quiere los pesos. Tenés un gobierno que dice, pero vení que yo te premio con un puntito más de tasa, no vayas al dólar, pero la gente sigue yendo al dólar. Entonces, ¿cómo se genera esa confianza para torcer esta tendencia que cada vez se acentúa más, que es el deshacerse de los pesos? Muy buen punto. Y propongo un debate grupal, hagamos una terapia de grupo. A ver, ¿por qué lo haríamos? ¿Por qué lo haríamos? Nosotros vamos a suponer que somos una reunión de directorio de 6 inversores que nos sentamos, ¿invertimos o no invertimos? Y tenemos $100.000. ¿Por qué hay dólares? La gente se los llevó en los últimos años. Che, ¿invertimos o no invertimos? Entonces, reunión de directorio. Vos decís, bueno, bárbaro.
Hay demanda, es verdad, porque la gente no es que compra cosas, sino vende sus pesos. Antes los guardaba porque le tenía miedo a la cuarentena, no sabía cuánto tiempo. Ahora que se empezó a liberar un poquito, dicen, bueno, los pesos se me están depreciando terriblemente, veo la variación del dólar y como dice siempre de Pablo, busco el sustituto del dólar si no puedo comprar dólares. ¿Qué actúa por dólar? Las cosas que son importadas, voy y trato de comprar. Entonces nosotros, qué oportunidad para fabricar, porque hay demanda. Fabriquemos, dale. ¿Tenemos abastecimiento? No, el de las telas no me entrega. Y tiene que importar. ¿Lo van a dejar importar? No, porque dicen que no van a cambiar. Empezamos a discutir, ¿no? Y yo digo, no, mira, dicen que no van a cambiar el tipo de cambio, que lo van a dejar así. El dólar oficial no lo van a devaluar porque le tiene miedo a la inflación. Pero si no hay dólares, ¿qué van a hacer? Y restringir más importaciones, no le queda otra. Hay 4 compradores de dólares. El dólar ahorro, el dólar deuda o el que tiene que pagar deudas o dividendos, el dólar viaje o el dólar también uso de tarjeta y importaciones. No hay más que estos compradores. A estos los limitaron, a estos los limitaron, a estos los limitaron, te queda el importador. ¿Y a quién es el próximo que van a limitar? Y al importador. Entonces, ¿sabes qué? No sé si vamos a poder importar o vamos a poder abastecernos. Segundo, che, yo estoy leyendo en el Congreso que quieren poner más impuestos, no menos impuestos. ¿Te anima? Y esperemos. Y después, suponete que yo me siento acá a ver este programa y déjeme contarle a la audiencia. Me senté antes de que empiece este programa. No quieran saber la reunión de producción previa. No quieran saber. Entonces, vos querés ir por un lado, ella quiere ir para el otro, él quiere ir para el otro, él quiere ir para el otro y ella quiere ir para el otro. Yo soy el inversor. ¿Pero qué vas a hacer en política exterior? No, hay que apoyar a Venezuela, no, no hay que apoyar a Venezuela. ¿Y en las clases? No, hay que empezar las clases, no, no hay que empezar las clases. El mismo gobierno. Transporte no hay que empezar transporte. Che, abrimos un poco de cepo. Sí, pero central sí, economía no, economía sí, central no. Los miro, digo, uy, qué mal la voy a pasar en este programa. Si no tienen ni idea a dónde quieren ir, qué mal, perdón, que haya ventilado, qué mal la voy a pasar. Bueno, ¿qué hace un inversor si lo que ve desde el mismo lado es que la mitad quiere ir para un lado y la mitad quiere ir para el otro? ¿Sabes qué? Me lo enseñaron cuando era chiquito un jefe que yo tenía. Claudio, cuando 2 elefantes se pelean, vos lo único que tenés que intentar es no ser el pastito que está abajo, porque es el que sale lastimado. Entonces te corres, esperás que se defina, vas a pagar más caro porque los precios baratos son hoy, vas a pagar más caro pero con una tendencia definida. Claudio, para sumar a la polémica, alguien que está escuchando podría decir, en el gobierno de Macri, que sobre todo en los primeros 2 años tenía claro el rumbo, tenía más o menos claro una idea, le fue bien en Davos en términos de conexiones internacionales, tampoco vino la inversión. Entonces, ¿cuál es el elemento? Está bien, pero suponete, reunión de directorio. ¿Qué vamos a empezar a discutir? ¿Qué pasó hace 4 años? ¿Es un consuelo? La pregunta es, ¿invertimos o no invertimos? Si yo lo veo discutiendo del pasado, y hablemos del futuro, no de pasado. Primera excusa. Pero digo, ¿qué se necesita? Porque algunos dicen, es una reforma laboral. No, reforma laboral. En el gobierno anterior era lo mismo, si querés. Es fácil, a mí me cuesta porque no quiero criticar con el diario del lunes y con cosas que yo también me equivoqué. Yo también me equivoqué. Entonces, como yo también me equivoqué, quiero ser respetuoso de muchas cosas. Yo también creí que van a venir inversiones, pero las inversiones no vienen solo por un relato, no vienen solo porque vos decís las cosas van a estar bien. Quieren ver resultados. Y cuando vos ves un déficit fiscal y que no haces nada para disminuirlo, te creo una vez, te creo 2 veces, te creo 3 veces, la 4ª vez que me dijiste ibas a bajar el déficit y no lo bajaste, te dejé de creer. No hay peor cosa para la economía, y cierro con esto y lo decía Marcela recién, no hay peor cosa para la economía que la falta de credibilidad. Sin credibilidad es, digas lo que me digas, no te creo. O sea, hablás y sube el dólar, te callás y sube el dólar. Entonces, cuando vos perdés credibilidad, haces zapping, no, te diga lo que te diga, no estás esperando nada, y perdón, te mentí, no te voy a cerrar. Te voy a decir algo y lo tiro a la mesa. Tire. Vos decís, esperemos, te dicen esperemos, ya lo vamos a manejar, aguantemos. Y vos te parece decir, ¿aguantar qué? ¿Cuál es la noticia? ¿Aguantar qué? ¿Qué estamos aguantando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Por qué la gente va a poner dólares? Porque vos decís, no, porque en marzo es como que voy al médico. Mira, te quebraste los meniscos, te vamos a operar, en 15 días, 3 semanas volvés a la cancha. Bueno, tengo un horizonte. La voy a pasar mal 3 semanas, pero tengo un horizonte. Acá, ¿cuál es el dato que estamos esperando que vos digas, no, quédate tranquilo que ya viene la cosecha? ¿Qué es el dato? ¿La devaluación? Pero también te va a generar una inflación enorme, claro. y ese proceso... Basta, Claudio, ¿qué estamos esperando entonces? Eso, que estamos... y era la reunión de directorio. Es una reunión de directorio y me la pasé hablando yo solo. Pablo de León. A ver, Pablo, dale. El presidente el otro día fue a Vaca Muerta, a Vaca Muerta, y fue con... Yo sé que estaba preocupado el gobierno porque fueran empresarios de todas, no de YPF nada más, y fueran de otros más, y ahí quedó claro que va a aumentar el gas. O sea,
¿no? Que van a aumentar las tarifas. Que esto es una cuestión que el kirchnerismo o el peronismo siempre tuvo mucho cuidado. Eso no es un gesto de decir... Promercado, dirías vos. Se están dando cuenta que hay cosas que no pueden seguir manteniéndolas igual. Ese es un gesto bien manejado a favor, porque uno de los problemas que tiene la Argentina es que no tiene gas en el invierno y vas a tener que importar. Exacto. Y es lo que le pasó al kirchnerismo en la etapa anterior. Si vos importás, ya no es un tema de energía, es un tema cambiario, porque me convierto en el principal importador donde no hay divisas. Entonces le robo la capacidad de importación a la mercadería. Entonces lo que no quieren, que esto fue una buena gestión anterior, de decir me autoabastezco. Y el autoabastecimiento es una decisión energética y es una decisión cambiaria. Claro. Es un buen paso. Y vos decís, bueno, van a venir esas inversiones o lo que fuera, pero mientras que en el Congreso vos tengas una ley para gravar más, vos decís, este excedente que vos me das por precio, después me lo sacás vía impuestos. El gesto sería que eso que vos decís del Congreso desaparezca. Es que lo nuevo, qué sé yo, que vos agarres y digas, ¿qué falta? Laburo. El Estado no da dádivas, porque el Estado da dádivas, pero con emisión monetaria. No es que está generando algo, o sea, ayuda a la gente y verdad, contiene el IFE, ayuda a pagar salarios, es verdad que contiene, pero emitiendo plata. Claro. Yo en algún momento lo tengo que cambiar por trabajo genuino. Para generarlo por trabajo genuino, lo que tengo que hacer es, a todos los jóvenes nuevos, no paguen cargas sociales, para que meta gente al sistema, para que a mí me den ganas de tomarlo. Ya el ajuste salarial lo hizo la gente. Claro. ¿Cuánto es un buen sueldo hoy? Depende quién. Para la FIP, que impuesto a las ganancias es prácticamente cualquiera. Depende. Para la FIP, hoy un buen salario puede ser el que está 1.000 pesos por encima de la canasta básica. 50.000 pesos es un sueldazo. Para la FIP, Solo el 17% de los argentinos gana más de 60.000 pesos. 50.000 pesos es un sueldazo. Medio celular. Recién googleaba antes cuánto vale un celular. Googleen un celular, no te digo la última generación ni los que tienen ustedes. Un celular normal. Y vos decís, bueno, ya está, lo licuaste. Al jubilado, ¿no lo acabás de licuar? Sí. O sea, ¿cuánto un empleado público? Pero esto ya lo vimos en su momento. Cuando con el gobierno anterior tuviste un aumento de tarifas y fue fuerte, la sensación que tenía la gente es, me ajustaron el bolsillo sin darme cuenta. Se vivió un ajuste, o sea, vivimos de un ajuste en un ajuste salarial. Yo el otro día en IDEA me pareció muy interesante lo que planteaban los empresarios en materia de qué nos preocupa en esa encuesta que se dio a conocer. Lo que le están pidiendo al gobierno es una reforma tributaria, pareciera que no está en carpeta, por lo menos hacerlo ahora, para bajar la presión impositiva. Una reforma laboral, ahí tienen un lío con los gremios, hay una decisión política que deberá tomar el peronismo, de qué lado se pone. Pero si en la CGT, en uno de los discursos más encendidos, Alberto Fernández, antes de asumir, dijo, somos socios, ustedes el movimiento obrero, acá no hay reforma laboral. Bueno, por eso... Fue una promesa de campaña fuertísima. Y lo tercero que piden, por eso yo digo lo de la confianza, es estabilidad y credibilidad en las instituciones. Y vos estás haciendo justamente todo lo contrario porque mandás en un contexto totalmente irrisorio una reforma judicial. El dedo se adelanta a esto que les quiero mostrar, que es una frase de Máximo Kirchner en relación con quién manda en Argentina. Vean ustedes, los mercados tienen que... Porque todo esto que dice Marce Pagano podría ser leído en términos de, por ejemplo, Máximo, de los mercados nos presionan, los mercados nos quieren torcer el brazo. Ahí está. Maneja la economía el Estado y no las corporaciones. A mí de chico, y quizás yo no soy objetivo porque... Tienen que entender que la economía la maneja el gobierno. Esto yo te lo muestro ¿por qué? Porque es una frase que parece simple, pero encierra digamos, un principio ideológico que es muy inalterable para este gobierno. Entonces todo lo que vos contás, digamos, que viene esa frase y... ¿Para este gobierno o para parte de este gobierno? Bueno, para una parte. Si esto es caja negra y por los frutos lo conoceréis, por lo observable, es para todo el gobierno. No, pero si no, es lo que decía... No, pero está bien. Si lo miro los resultados, está muy bien que se hagan cargo. O sea, si vos decís la economía está bárbaro, es mérito tuyo, bueno, pero si está horrible, está bien. Entonces fíjense lo que están haciendo. Segundo punto. De chico me enseñaban, yo no soy objetivo de nuevo porque amo los mercados, de chico me decían que el mercado era manejado por 5 tipos gorditos, no, 5 tipos de traje manejaban el mercado y el resto éramos todos. Y yo la verdad que creo que al revés, el que manejan los mercados también. A veces son 5 tipos que pasan por la política, no pasan. Los tipos de traje que manejan todos son los políticos, no el mercado. Porque el mercado es la suma de todos nosotros. Espera, el que compra dólares, el que decide no invertir, el mercado es la sumatoria de todos nosotros. El que va a comprar tomates y el tomate vale no sé cuánto subió la semana pasada o lo que fuera. El mercado es la sumatoria de todos nosotros, es la sensación. Somos todos que percibimos. especuladores para el gobierno. Pero hay una idea, perdóname, y yo vamos a aprovechar que está Sucho.
El poder real, esta frase que es tan de la paleta de colores del kirchnerismo, el poder real, del otro lado está el poder. ¿Por qué te digo esto? Porque flota una palabra que es tabú, que es la devaluación. Y yo estimo que lo que podría, ojalá no venga, que no, digamos, nadie cree que esa sea la solución, pero si eso pasara por las expectativas devaluatorias, me parece que hay un terreno que se está preparando y es nos obliga, el mercado, el poder real nos devaluó. No es que yo devalué como gobierno, nos deshicieron devaluar. La pregunta es, ¿por qué compran dólares? El que está en la economía informal, 50% informal, cuando vende y no tiene reposición de mercadería, ¿qué hace con esos pesos? ¿Qué hace con esos pesos? No tiene que hacer con esos pesos. Entonces va y compra dólares como defensa. Después ojalá los vuelva a vender. Pero no nos guiemos por esa economía, porque no es esa economía. Vamos a tu duda del mercado. Y déjame ponértelo en estos términos. Con todo respeto. Espero no sonar muy agresivo. El otro día salió un informe, que yo vengo repitiendo, del Banco Mundial, que es cómo se hicieron millonarios los millonarios del mundo. ¿No? Entonces vos decís, Estados Unidos, el 30% de los millonarios es por herencia. El 35%, generador de compañías nuevas. Los Jeff Bezos, en su momento Steve Jobs, los Bill Gates, los Mark Zuckerberg, son emprendedores. Gente que no era millonaria. El 35%. Es el mayor índice de generación porque vos comprás cosas que ellos fabricaron. Ustedes están usando la computadora y seguramente tienen Microsoft o lo que fuera. Lo están usando, se merecen porque ustedes desde acá lo están usando. El 8% CEO de compañías, los grandes salarios después mucho el sistema, así divide. Y así van por todos los países. Cuando llega a la Argentina, lo bueno que estamos en esa estadística, y pensalo bien, el 83% de los millonarios argentinos son por herencia. Los puestos sindicales se heredan, los puestos políticos se heredan. Entonces, ¿quién tiene el poder en Argentina? ¿El emprendedor o los empresarios que siempre se mantuvieron vendiéndole al Estado de turno, pero siempre estuvieron los mismos? No tenés las generaciones, las nuevos que aparecieron, los Mercado Libre, los Globan, un montón de nuevas, y vos ves que se están yendo, vos decís, sí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos generamos estos unicornios nuevos que generó la Argentina? ¿Cómo no apostamos a eso? Igual es una excusa, entonces, Claudio, es una excusa. ¿Quién es el mercado? ¿Quién maneja la economía? Si el 80% siempre son los mismos, o no son siempre los mismos. Pero Claudio, la excusa la ponen los mismos. Vos fíjate, el otro día en la nota que le da Macri a Infobae, él dice que él gobernó económicamente hasta el 11 de agosto. ¿Por qué? Porque el 12 de agosto él perdió las PASO y a partir de ahí los mercados, la situación económica, tomó el control. Entonces, que él no gobernó económicamente, incluso que el cepo que en ese momento puso el gobierno de Macri, él casi que no tuvo nada que ver. Entonces, no es un problema de este gobierno, es un problema de que siempre la culpa es del otro. Está la cuestión argentina, en este caso los mercados, que sin duda influyen y sin duda juegan, pero digo, Macri dice, yo goberné hasta el 11 de agosto y del 11 de agosto hasta diciembre no goberné más. Y el cepo no sé quién lo puso. Igual, si te referís al mercado financiero, es el 14% del PBI. Si vas a las grandes compañías, que es mercado también, los grandes supermercados, etcétera, ¿por qué en otros países no tienen problemas y acá sí la misma marca? La misma marca. ¿Por qué en otros países no generan inflación los nombres que ustedes conocen de lo que quieran y acá sí? ¿Por qué el problema siempre echárselo al que quiere emprender y arriesga su capital? Y no al que no arriesga nada y decide que tiene que hacer el resto. El que no se juega la piel. ¿Hace cuánto tiempo vienen dando cátedra de lo que hay que hacer y vos lo ves en la lista de los mayores millonarios de la Argentina? Y vos decís, ¿y cómo se hace guita en Argentina? ¿O siendo proveedor del Estado? Que el que decide es el Estado. O siendo el Estado. O sea, el que decide. Bueno, pero... mi abuela, mi bobe, siempre decía, si yo hago un negocio con alguien que para hacer el negocio tiene que tener un buen contacto, depende del Estado, olvídate, vos no tenés un negocio. Lo tiene el que te está dando el crédito, el que te está haciendo el favor. De ese depende. Si yo tengo que importar y dependo de una autorización y dependo de una decisión política si puedo importar, si yo quiero exportar y dependo al tipo de cambio que voy a vender, no es al que yo tengo que recomprar después, sino al que fija el gobierno que fija, y bueno, te vas a quedar sin iniciativa privada. Perdón, pero no tendríamos también que hacer una diferencia porque al final da la impresión de que es todo lo mismo y no me parece que sea todo lo mismo. La inversión en Vaca Muerta no fue la misma, digo, con el gobierno de Cambiemos que con lo que vino después. Digo, y eso fue muy evidente cuando vos hablabas de la llegada de inversiones. Digo, y también me parece que es una cosa que, como vos decías, que es a largo plazo. Bueno, es a largo plazo. Digo, los inversores no estaban, cuando Cambiemos estaba en el gobierno, no estaban solo viendo a Cambiemos en el gobierno, estaban viendo las 16 toneladas de piedra que le tiraban a Cambiemos cuando intentaba hacer una ley. Entonces, me parece que
es interesante saber que no todo es lo mismo, porque la verdad no era lo mismo exportar hasta diciembre del año pasado que exportar ahora. Digo, estaba mucho más simplificado exportar, o me equivoco. No, sí, y también la infraestructura, ¿no? Las rutas, etcétera. Pero insisto con lo mismo y tomando. El que gobierna no es solo el Poder Ejecutivo. Claro. Vos tenés que confiar en los tres poderes, porque finalmente vos tenés una justicia. Y la pregunta, cierro mi comentario de hoy con la reunión de directorio. Tenemos que votar. Y yo les pregunto a ustedes, con una mano en el corazón, olvídense de que están las cámaras, olvídense de lo políticamente correcto, etcétera. ¿Ustedes realmente confían en la justicia? Yo necesito confiar, Sucho. Esto es guita, no es una intuición. Olvídate del programa de tele. Estamos por hacer una inversión. Olvídate de los sentimientos, de los medios y que dirigís un programa de tele. Pero cuando decís la justicia, ¿qué decís? Hay que ponerla ahí. Pero que sí. si algo te sale mal, te toman la tierra, vos vas a poder, ¿tenés derecho? No, claro que si no. si un No hay empleado, claridad. si alguien trabajó 3 meses y después te hace juicio, te hace una demanda, ¿vos confías en que tu propiedad privada está cuidada? La verdad te digo. ¿Creen en eso? No, es uno de los reclamos constantes de la sociedad, ¿no? ¿Crees que el Hay Congreso... temáticas en las que claramente estás más a la Por intemperie algo, y otras temáticas más... El riesgo país es un idioma, lo que hablábamos antes. O sea, ¿cómo un bono vale menos hoy que antes del canje si hicimos el canje? Te convido, antes de que vos ya te está por ir, va de gira por los pueblos, contrataciones, hace bar mitzvah y casamiento, Sucho, Vicky. Ahora le vamos a pasar la tarjeta. Pero te quiero convidar por último, Sucho, una frase, un fragmento de Guzmán hablando del dólar blue y de por qué, digamos, venimos del dólar, así iniciamos la conversación y lo despedimos con temática dólar. A ver si lo tenemos a Guzmán, que estuvo en el coloquio de idea y ahí se refirió a el dólar blue. Te voy yo anticipando lo que dijo que es. La situación en el dólar oficial es bien distinta que en los dólares paralelos. El blue y el contado con liquidación son dos dólares que no importan de forma directa en la economía, sino que importan vía lo que generan para las expectativas. Ahora, la realidad es que esos tipos de cambio hoy están en valores que no representan la realidad argentina. Argentina no es un país de ingresos bajos, es un país de ingresos medios. Y hoy sí tenemos un tipo de cambio oficial que representa la realidad argentina en el frente comercial. Bueno, muy bien. ¿Verdadero Tenemos o un falso? tipo de cambio oficial que representa la realidad. 50% verdadero, ¿por qué? Porque el 50% de la economía argentina es informal. Entendamos eso. Claro. Hay un error. Una cosa son las intenciones y otra cosa es la ejecución. Vos no podés medir las cosas por las intenciones, que era lo que quería dirigir en la primera respuesta y no me salió muy bien. Insisto con esto. Si el 50% es informal, el Banco Central no va a manejar la tasa de interés, porque ahí se mueve más por cuevas que por el Banco Central. Si el dólar informal, si la economía venden en negro más de lo que se vende en blanco, si vos ves manteros delante de negocios que tienen que pagar todos los impuestos, ese mantero o ese negocio no se va a regular por el dólar oficial. No es lógico pensar que vos regulás si no controlás el 100% de las variables. Hoy estás controlando solo el 50%. El 50% va por afuera. Insisto en nuestra reunión de directorio porque me voy a quedar con mi última palabra, no con tu última palabra. Por de lo que supuesto, si querés vos sos cerrar. el capitalista, No. Sucho, dale. Entonces, vamos a este video. ¿Vos crees que nosotros tenemos que importar? ¿Vamos a importar libremente al valor predecible en nuestro negocio? ¿Confiamos que el tipo de cambio es este cuando un tipo de cambio vale 80 y el contado con liquidación, que es blanco, transparente y negocia todos los días y más volumen que el blue, está a 170 porque vale lo mismo? Bueno, ahora menos, 165 el contado con liquidación o el dólar MEP 148, creo 150. ¿Vos crees que vale la pena una brecha del 100%? Y así sí revisamos la justicia, los bancos. ¿En qué confiamos? En el contador independiente. ¿Confías en los legisladores que no te van a cambiar la regla del juego? ¿Confías en el poder? Y bueno, esa pérdida de confianza hace que quizás esta reunión de directorio diga, ¿sabes qué? Esperemos. Entonces no va a haber inversión. Sin inversión es imposible que haya crecimiento. Esperemos sería la mejor salida, porque lo que a mí se me ocurriría, ya que estamos todos, y yo tengo también acciones en esta empresa, digo, vamos a Uruguay. Es que está pasando con algunas empresas. Pero yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente, para meterle un broche, porque lo veíamos recién a Guzmán. Hay mucho ruido en función de si conviene o no un cambio de gabinete. ¿La credibilidad depende de un cambio de figuras o en realidad se debería sostener en el tiempo? ¿Cuánto tiempo? Entonces, alguna serie de medidas. Es muy discutido. Mi opinión es que no depende de las personas. Es quién conduce. Ahí tiene que haber un plan. ¿Quién conduce? O sea, el punto es, vos me podés cambiar del auto, etcétera, pero el conductor en algún momento es importante. Y cuando vos preguntás quién conduce, y cuando vos ves contradicciones, decís,
Me podés cambiar las figuritas, pero no es el que toma la decisión. Ahí y está. segundo, ¿quién es el ministro de Economía? Si vos tenés la economía, el ministerio dividido en 7 ministerios. Y quien maneja más presupuesto no es precisamente No es Guzmán. Guzmán. Bien. Sucho, gracias. ¿Cómo te sentiste viniendo acá presencialmente? Bien. Tengo la percepción que hablé demasiado. Que No, todos hablaste tienen bien. computadora y yo estoy con- Él cobra por palabra. grupo? ¿Te Sucho, gustó el ¿ves? grupo? Hagan el contrato de Sucho que cobra por palabra. La pasé demasiado Gracias, bien de Sucho. acuerdo a la previa. Bien. Me acompañan, que tengo gente. Voy a referirme a un tema político. Marcha del 17 de octubre. Ustedes la han visto. Y ahí hubo una frase de Alberto Fernández fuerte. Él estuvo encabezando un acto en la CGT. Ahora les voy a compartir la frase. Saludamos a Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, 17 de A todo el octubre. equipo. Acá estamos, muy bien. Bueno, te comparto una frase de Alberto Fernández en relación a este momento de pandemia y al peronismo en el poder. Lo escuchamos. Una Argentina en crisis, como era la Argentina de diciembre del año 2019, esa pandemia la condenó infinitamente más. Hizo un daño infinitamente mayor. Sin embargo, ahí lo veo al gobernador Silioto, que hoy me decía, Sergio, el gobernador de La Pampa, Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando a la Argentina en este momento. Bueno, muy bien, Patricia, ahí viste, menos mal que gobierna el peronismo en este tiempo de pandemia. Bueno, me parece que hace falta una fuerte autocrítica del movimiento peronista porque desde hace 37 años que estamos en democracia y la mayor cantidad de tiempo la ha gobernado el peronismo, la mayor cantidad de provincias, algunas desde 1983, y la realidad del país es una realidad como la que estamos viendo. La pandemia son los últimos 7 meses. Entonces, me parece que aquello que siempre nos piden a nosotros, a Juntos por el Cambio, que hagamos una autocrítica, me parece que el peronismo debe hacer una autocrítica muy profunda respecto a cuáles son las políticas que ha llevado adelante durante estos 37 años en los que ha gobernado prácticamente con dominio en el Senado, con la mayoría de las provincias, algunas desde 1983, otras más de 25 años, otras hace 15, 20 años, y el país en 6 mandatos, me parece que no es una frase de lo más feliz. Me parece que la frase feliz sería cómo hacemos para mejorar la Argentina entre todos y no qué suerte que gobernamos nosotros, porque las crisis de la Argentina son recurrentes y lamentablemente el peronismo ha tenido una gran responsabilidad en esto. En la polémica acerca de si las marchas últimas de Juntos por el Cambio, en realidad no son digamos, en donde se sentía una parte de la población tal vez más afín a Juntos por el Cambio, digamos, vos has avalado, has evocado, invocado algunas de esas marchas, no todos los funcionarios de Juntos por el Cambio, mucha también gente que se citó independientemente, pero estaba la polémica sobre lo presencial y lo virtual. ¿Qué te pareció en este contexto la presencia de Moyano y de los camioneros, ahí esa foto aérea de los camiones sobre la 9 de julio? Bueno, en primer lugar, por supuesto que me parece que tienen todo el derecho de hacer la manifestación. Ahora, este 17 de octubre, pensado históricamente, es un 7 de octubre muy, muy débil, muy flaco, ¿no? En relación a lo que fue en ese momento el 17 de octubre, que fue el cambio de una generación joven de trabajadores que salió de lo que era el anarquismo o el socialismo y se fue al peronismo como gran reivindicación de sus derechos laborales, a esta realidad de un sindicalismo
muy acomodado, que de una burocracia muy establecida hace mucho tiempo en el seno del movimiento peronista. Y creo que si uno piensa comparativamente, hay una realidad de un envejecimiento del peronismo, y que en este momento lo que uno ve es la falta total y absoluta de dirección, de a dónde va. Entonces me parece más bien una cuestión defensiva frente a lo que fueron movilizaciones ciudadanas, sociales, una fuerza social republicana que se establece en las calles y en otros lugares, no solamente en las calles. Me pareció un poco envejecida, pero con todo el derecho a manifestarse, por supuesto. Bien, Pablo de León. ¿Qué tal, Patricia? Ayer Hugo Moyano tuvo un rol... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tuvo un rol importante porque hizo una movilización propia, distinta del acto de la CGT. Y bueno, uno recuerda sus cruces célebres con Hugo Moyano. ¿Cómo ve esta imagen de hoy, en esta altura de la circunstancia, un Hugo Moyano que fue hace pocos días a Olivos, que tuvo hace poco un almuerzo con el presidente, un Hugo Moyano que tiene un rol destacado en este momento para el gobierno? Yo creo que la Argentina corporativa, la Argentina de los privilegios, no va a cambiar la Argentina. Ayer vimos la Argentina de los privilegios. Esa Argentina no va a cambiar nada. Ya lo venimos viendo, como dije, hace muchísimos años, y la Argentina cada vez está peor, y estos personajes de la historia argentina cada vez están más ricos y mejor. Entonces hay que terminar con esta Argentina corporativa, con esta Argentina que defiende los intereses de grupos pequeños y que no defiende los intereses de la gran mayoría de la gente. Creo que por ese camino no vamos a ningún lado. Yo creo que Alberto Fernández debería en este momento abrirse y en todo caso preguntarle a Hugo Moyano, ¿qué es capaz de cambiar Hugo Moyano? ¿Qué es capaz de cambiar para que el país sea más productivo, para que los viajes en camiones en la Argentina no sean los más caros del mundo, para que podamos tener más productividad, para que la producción llegue con precios más redituables a los puertos y podamos ser más competitivos? Cada uno tiene que decir qué va a dejar en la mesa para que la Argentina cada vez esté mejor. Si cada uno se lleva su paquete de privilegios y pone una escena de nosotros somos lo que te bancamos, bueno, esa escena la hemos visto tantas veces que me parece que no hay ninguna novedad. Más bien hay una defensa obscena de la misma Argentina decadente. Patricia Burrich, por último, quisiéramos hablar una reflexión suya sobre las tomas de tierras. Vemos la de Guernica, finalmente se postergó o está pidiendo el gobierno un tiempo más para negociar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero vimos algunas escenas mucho más dramáticas en el sur, a 70, 80 kilómetros de Bariloche. Allí hay una familia que soporta una toma de tierras y una toma de rehenes, una familia que está rodeada por quienes se autoproclaman allí descendientes de mapuches, reclaman derechos, pero están con pasamontañas y están ahí rodeándolos, no pueden salir, digamos, no tienen ya víveres, es una situación extrema. ¿Cuál es su mirada sobre eso? Bueno, nosotros creemos, y ayer estuvo nuestro diputado provincial de Río Negro, Juan Martín, con la familia Soriani, que es una situación de un Estado sin derecho. No hay derecho, no actúan. Inclusive la gobernadora habla y dice cosas correctas, pero no actúa la justicia. El Estado Nacional es quien está proveyendo los víveres. El INAI es el que está proveyendo los víveres y las tomas. Estamos viendo un Estado donde el Estado de Derecho queda absolutamente deglutido por esta realidad de que en cualquier momento llegan a una toma, no hay una acción, el gobierno es parte del problema y no de la solución, y una gobernadora que está absolutamente sola gritando. Ayer nuestro diputado tuvo que llegar por un campo lindero porque no podía entrar, la familia está ahí desesperada. La verdad es que es la Argentina de
del vale todo, no hay ninguna regla. A ver, el presidente, por favor, que mire las imágenes, que mire que hay una familia que está secuestrada, que está privada de la libertad y que actúe. Ahora, ¿tiene miedo de actuar? Bueno, no se puede en el gobierno tener miedo de actuar, no se puede permitir cualquier cosa, porque entonces cada uno toma la ley en sus manos, y cuando cada uno toma la ley en sus manos, eso es una situación de total anomia, y vamos a terminar mal si cada uno toma la ley en sus manos. Que se haga cargo, por favor, el gobierno de lo que está pasando. Patricia Bullrich, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, acompáñenme. El INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La titular del INAI dijo que lo que no quieren repetir es exactamente lo que pasó con según ellos, el gobierno anterior, en donde muere en este enfrentamiento Rafael Nahuel. ¿Recuerdan eso? Es decir, ese es el ejemplo que según el INAI no debería ocurrir, y sí las mesas de diálogo. Está con nosotros alguien que sabe muchísimo, Gonzalo Sánchez, periodista de Clarín, de Radio Mitre. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por estar acá. Gracias a usted por invitarme. ¿Podés contarnos lo que está pasando en el Follel, que es entre 70 y 80 kilómetros de Bariloche y también cerquita del Bolsón? Sí, bueno, básicamente lo que está pasando ahí es que se está radicalizando algo que ya venía siendo como ebulliendo desde hace tiempo. Ya había una situación muy complicada ahí de organizaciones mapuches o pseudo mapuches, porque está en discusión si son mapuches o no lo son, porque ahí entra en juego todo el tema de la autopercepción. Atención con este tema de la autopercepción, digamos, no tenés que nadie va a hacerte un ADN para ver si sos o no. Con la autopercepción basta. Claro, y si vos te autopercibís mapuche y básicamente te nutrís de todo lo que viene, digamos, circulando como información en esa zona, rápidamente llegas a la conclusión de que hay una deuda por parte del Estado, que el Estado no les resolvió el tema de la tierra, entonces eso de alguna manera justifica avanzar sobre tierras que están, digamos, en poder de gente que las tiene titular con títulos de propiedad. Y en la Patagonia esto viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, pero hay algo que es muy concreto. Las tomas existieron siempre, lo que van cambiando son los gobiernos y la luz verde o roja de los semáforos que encienden los gobiernos. Cuando un gobierno es determinante y plantea que las tomas son ilegales y eso está resuelto y no hay discusión, las tomas en general se contienen y se le da paso a la discusión de una política habitacional y de tierras, que es lo lógico. En la Argentina hay una gran demanda de vivienda histórica y los mapuches no son la excepción. Lo que pasa es que hay un gobierno que no tiene resuelta su posición al respecto. Y te diría más, nos escandaliza un poco ver que no es considerado un delito la cuestión de la propiedad privada, que es uno de los pilares de nuestra Constitución y de la República. Hay tierras que son fiscales y que muchas veces quedan en una especie de pantano y nebulosa en la Patagonia, que es un lugar complejo y es difícil de hacer como una especie de radiografía certera, porque cada historia tiene un matiz específico. Pero cuando la tierra tiene titularidad, no hay ninguna discusión. Blanca Rosa Gallardo Calfú, 70 años, 9 hermanos, innumerables nietos, sobrinos, primos, es considerada una machi. Sí. ¿Quién es esta persona? Blanca Gallardo Calfú es una mujer que tiene, como vos decís, 70 años. Se puso como, es algo así como la referente de esa comunidad. Hay una cuestión bastante matriarcal en las comunidades mapuches de la zona del Follel. Están en buena medida, muchas de ellas, de las que yo conozco bastantes, están lideradas por mujeres. Conozco las huaytecas. Alguna vez estuve en una ocupación de tierra. ¿Por qué sabes tanto del tema vos? Porque hace muchos años me obsesioné con la llegada de los millonarios a la Patagonia. Y me pareció muy interesante desde lo periodístico narrar las historias de por qué estos hombres estaban fascinados con el paraíso y se lo compraban de alguna medida, pero se encontraban con estas historias. Se encontraban con conflictos que el Estado argentino no había resuelto. Entonces, de repente, Benetton se encontró con un gran conflicto de reclamo de tierras, o Joe Lewis, muy cerca de donde está sucediendo la toma ahora en el Follel, se encuentra con que alrededor de sus campos, comprados legalmente a una familia que antes los había titularizado, están rodeados de una cuestión incandescente que probablemente tenga algunos problemas más adelante. De hecho, los tiene.
En el año 2003 yo cubrí periodísticamente una ocupación de tierra en el Bolsón, más parecida a la que está sucediendo en la reserva forestal de Cabeza de Indio, que era más vinculada a la cuestión del drama social, de la falta de laburo y demás. Y en paralelo descubrí que sucedían un montón de situaciones mapuches que estaban por empezar a destaparse. En el año 2009, al lado del campo que están tomando ahora, participé también periodísticamente de una cobertura para la televisión europea de una... Ellos, los mapuches, le dicen recuperación de tierra. Claro. Porque consideran que esa tierra les fue usurpada a ellos. Entonces hay toda una gran cuestión que hay que ir desentrañando, ¿no es cierto? Es bastante complejo. ¿Y hay algún precedente de la justicia que se pueda utilizar ahora, en este caso, para lo que está sucediendo ahora en el sur? Bueno, es que acá es... Por esto que es tan delicado, Sí, ¿no? No es una toma común. Insisto, digamos, Es histórico. Esto es violento, con pasamontañas, palos. Claro. Hay una familia que está Toma de rehén. Digo, esto Es una toma de rehenes y toma de Si fuera en tierra. un kiosco de acá, del conurbano, diríamos, Esto es una toma de rehenes. Sí, Y vemos ahí la justicia que está esperando algo que no Claro. sabemos bien Y qué. es un tema de justicia por mano propia, que a veces nos escandaliza cuando lo vemos en un hecho policial, pero acá también están ellos. Yo me refería a si hay alguna consideración por parte de la justicia, algún fallo preexistente a este problema que estamos experimentando ahora, sobre de quién son las tierras. Bueno, Del pueblo, entre comillas, originario. No tenemos pruebas para saber si estos que reclaman hoy son de verdad esos herederos o de la persona que Sí, compró. te digo claramente, Benetton tiene un fallo a su favor. O sea, todos los procesos que Benetton enfrentó por cuestiones de recuperaciones y reivindicaciones indígenas, Benetton los resolvió todos en la justicia a su favor. No se produjeron los desalojos porque hay una ley, que es la ley 26.160 de emergencia de los pueblos indígenas, que establece que hay que realizar un censo, ¿no? Y no se puede desalojar a nadie mientras ese censo no se haga. Ocurre que ese censo nunca se hace porque el Estado nunca lo hace. La ley se prorroga eternamente y nunca se resuelven estos problemas. Me parece que esto, Gonzalo seguramente lo sabe mejor, pero el primer antecedente, que fue muy bueno, que fue cuando se hizo la Constitución, la reforma de la Constitución del 94, ahí se incluyen en la Constitución los derechos de los pueblos originarios, que hasta ese momento no estaban. Y la verdad que es una muy buena inclusión, porque es una respuesta que dio el Estado efectivamente a los grupos originarios. Sí. Esa ley, por supuesto, tardó mucho tiempo. Y ahí se dice claramente qué tiene que hacer un pueblo originario para demostrar que esa zona es suya. Y funciona eso, Y funciona. porque en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es hermoso, es un paraíso y a todos nos gusta ir, hay 7 comunidades mapuches que tienen su tierra reconocida y están integradas al comanejo del parque. O sea, trabajan en conjunto con parques nacionales. Esto que decía Marcela, si hay resuelto. antecedentes. Hay antecedentes, la ley está y funciona. Después, el censo que tuvieron que hacer, que era del 2006, que se viene postergando desde aquel momento 4 veces, en Río Negro solamente, seguramente lo sabrás mejor y corregime si no es así, hay solo un 30% de gente que ha sido censada. Con lo cual... se le da permiso a decir cualquiera, como esta familia que de la zona del Mascardi, que, bueno, te escucha vos, digo, eran mormones. Eran mormones, tomaron un barrio en un barrio marginal de Bariloche, de la Virgen de Guadalupe, una virgen. Virgen de las Nieves. La Virgen de la Nieve. Y tomaron una plaza primero, porque dijeron, es ancestral. Y ahí fue la chica esta de 16 años, la Machi, la novia del muchacho que estaba subido al pony viendo con Gonzalo, no hay un problema de la justicia, porque vos recién decías, no hay un gobierno que tiene claro una postura, como es este, ¿no? Que no está resuelta. No está resuelta, y vos contabas recién la responsable, Magdalena Odarda, es una mujer que la verdad deja mucho que desear y es ambigua en su comportamiento. Pero el gobierno anterior sí tenía una postura clara con respecto a todo esto, y sin embargo hubo un incidente como fue el donde lamentablemente Murió Nahuel. muere asesinado Rafael Nahuel. Digo, la justicia de allá tiene una particularidad que no reacciona, porque siempre nosotros hablamos de la justicia acá, el Poder Judicial. ¿La justicia de allá no tiene una particularidad que no reacciona ante eso? Yo creo que la justicia de allá es igual que la justicia de acá, que los jueces van midiendo el termómetro del tiempo político y toman decisiones en base a lo que sucede en la macropolítica.
Cuando Patricia Bullrich, que recién la escuchaba, ordenó el desalojo del predio Villa Mascardi, el juez firmó los papeles y se avanzó. Después pasó lo que pasó, que es discutible, hubo un exceso de fuerza, hubo una contienda, un enfrentamiento y murió este chico. Y eso generó toda esta complejidad. Por eso esa gente se quedó. Ahora murió... pasa esto, no pasa esto, que es lo que pasa en todos estos problemas que pasa en Guernica, lo hablamos. Nadie quiere un muerto, eso es lo que pasa. Nadie quiere que haya un muerto y que por eso... Pero nadie quiere, pero te rebobino. Cresta roja cuando asume Macri. ¿Te acordás que el protocolo antipiquete duró un suspiro porque nadie quiere en la política argentina? Y está bien porque volteó gobiernos. Digamos, cuando ha habido muertes, lo complicó Mariano Ferrera, a Néstor Kirchner incluso, digamos. Entonces lo que digo, no estoy diciendo blanco o negro, entonces no es una posición ideológica. Lo que estoy diciendo es cuál es la toma de decisiones y qué es lo que está complejizando ahora esto. Diego, pero si vienen en estos momentos, 40 personas toman el canal y nosotros estamos adentro. Pero hay una toma de rehenes, Osvaldo. Es terrible lo que está pasando. Si nosotros fuéramos los rehenes, ¿qué pensaríamos al respecto? Bien. Hay una familia que está encerrada en este momento y el Estado no le da ninguna respuesta. Está ocurriendo un delito. Está en curso una situación delictual y somos espectadores. No hay cómo, pero también sacamos... Pero saca el tema de que sean mapuches, o que no lo sean, o que se crean mapuches, o que se sientan lo que se sientan. Digo, hay unos tipos que están encerrando a gente que son rehenes. Es una toma de rehenes. Pero Osvaldo, y la quema y la vandalización de autos, prendida a fuego cabañas, destrucción de los techos. Bueno, ¿te acordás que sacamos...? ¿Cómo puede ser? Digo, no tiene ninguna responsabilidad ni el Ejecutivo Nacional ni el Ejecutivo Provincial. Bien, esa es una gran pregunta. Sí. Yo te quiero preguntar por este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, lo mencionó recién Patricia Bullrich. ¿Cómo caracterizás ese organismo? Es un organismo que también responde a los tiempos políticos. Hoy está gestionado por un grupo de gente que tiene la idea de que hay que recuperar las tierras que se les usurpaban a los mapuches. Quiero decir con esto que un poco avalan, tienen una especie de diálogo y avalan y son los que dan luz verde para que sucedan estas ocupaciones. Son los que están creando el contexto de alguna manera para que esto suceda. Magdalena Odarda es la titular, viene del ARI, después de Frentes Progresistas. Yo creo que ahora está, por supuesto, más mimetizada. Está enrolada con Pino Solanas y por eso llega a este lugar, porque es en la repartija de cargo del Frente de Todos. Y a ella le toca. Esta es la posición de ella, que ella tiene algún cruce fuerte con Arabela Carreras, que es vamos a hablar en un ratito con ella, la gobernadora. ¿Está en línea? Bueno, gobernadora Arabela Carreras. Gobernadora, la escuchamos. Hola, muy buenas noches, un gusto conversar con ustedes. Bien, ¿qué es lo que está pasando en el Follel y qué es lo que está haciendo la provincia para que esta toma de tierras de rehenes se resuelva? Bueno, lo que está ocurriendo es que hay una presencia de un grupo de personas que usurparon un terreno privado en la zona del Follel. En ese terreno hay viviendas de las familias que son dueñas de esta tierra y los usurpadores ingresaron en la zona del camino, por lo cual por el camino no se puede acceder ni salir del predio. Gobernadora, quiero ilustrar lo que usted... quiero ilustrar lo que usted está diciendo. Tenemos un video, que son las imágenes y el audio de la gente que está ahí de rehén. Ahí lo tenemos. Estaba yo acá adentro. ¿De quién es esa orden que no pueden entrar nadie? ¿Sabe qué? Yo le iba a pedir, por favor, si se puede quedar en la casa o salir con el cuatri, dale. Ah, no, me quedo en la casa, yo por estaba favor, acá adentro. ¿Sí? Ya le pido, por favor, ¿sí? ¿No hay problema? Sí. Dale, señora, así evitamos... Estoy en mi casa igual, ¿eh? Sí, todo lo que usted quiera, yo lo entiendo. Ah, bueno. Pero son órdenes del fiscal, no nuestro. Sí, estuvo el fiscal. ¿Quién es el fiscal? Arrien. ¿Cómo? Arrien. ¿De Bolsón? Sí, estuvo recién acá. Vamos, señora, le tengo que pedir la vuelta, por favor, para evitar esto, ¿vale? Dale la vuelta. ¿Vale? Es mi hermano él, ¿eh? Es mi hermano. A ver. Muy bien, gobernadora, esta gente sigue ahora exactamente, son, digamos, 9 menos 7 minutos, siguen encerrados ahí. ¿Qué es lo que usted puede hacer como gobernadora y qué es lo que no está pudiendo hacer para ayudar a esta gente? Nosotros, primero, la Procuración de la provincia está presentando ante la justicia distintos pedidos de desalojo. En primera instancia el juez lo rechazó, ahora mañana hay una segunda audiencia de apelación
porque apelamos la medida de rechazo. Así que estamos esperando que el juez nos autorice a desalojar. Mientras tanto, tenemos policía al ingreso del predio para evitar que ingresen nuevas personas en la usurpación, y además tenemos acompañamiento policial permanente de las familias y que están en el predio, y toda la noche han estado con ellos. Yo misma en persona estoy en contacto permanente, conversamos acerca de cómo están, les acercamos víveres, es decir, está perfectamente custodiado. Lo que sí estamos necesitando que el juez dé la orden de desalojo para que podamos nosotros intervenir mañana. La decisión está, las fuerzas policiales están, los recursos también de mediación para el desalojo pacífico están, solo que necesitamos la orden del juez. Yo, lo que acá uno piensa, digamos, es raro naturalizar esto porque no es una toma de tierras de un lote que está vacío. Hay gente ahí que está privada de su libertad. Ustedes están teniendo que asistirle y los vecinos víveres. Digamos, ¿para usted esto es una toma de rehenes, es una toma de tierra? Digamos, ¿qué figura delictiva es esto? Es una toma de tierras. Lo que ocurre es que el ingreso y egreso del campo principal, donde está el camino, es el que está obstruido. Hay ingreso y egreso por otras zonas, de hecho la policía entra y sale y hay recambio de las fuerzas que están allí, los efectivos que están allí en forma permanente, se recambian por turnos, así que podemos entrar y salir. Lo que ocurre es que los vecinos definitivamente necesitan que se libere el camino para su ingreso natural. Esto no está naturalizado en absoluto, nosotros lo miramos con mucha preocupación y, como usted decía, no es lo mismo que se ocupe un predio que no tiene ocupantes, que también es un delito, y nosotros también desactivamos en forma permanente todo tipo de tomas. Muchas no se mediatizan. Hoy, de hecho, en San Carlos de Bariloche desactivamos otra toma a partir del trabajo entre la Procuración y la Policía, así que es una tarea permanente. En este caso particular, los vecinos estaban viviendo en sus casas y esto lo hace, por supuesto, diferente, ¿no? Pablo de León. Gobernadora, yo sé que usted gobierna una provincia, obviamente, y que tiene que cuidar su relación con el presidente Fernández y con el gobierno nacional, pero se lo pregunto muy concretamente. ¿Usted encuentra que Magdalena Odarda, la titular del INAI, y todos sus funcionarios le ponen palos en la rueda con estos problemas que ustedes tienen en la provincia? Se lo pregunto muy concretamente. Sí, nosotros lo hemos dicho muy claramente, no estamos para nada conformes con el accionar del INAI. Tenemos registrados camionetas del INAI que en estos días han trasladado personas en apoyo a la gente de las tomas y agruparon personas allí en el ingreso del camino. Afortunadamente estas personas luego se retiraron, así que hoy estamos tranquilos, hay menos ocupantes, menos usurpadores en la tierra. Habíamos empezado con 30 o 40 personas, hoy quedarán alrededor de 15 y estamos con expectativas de poderlos retirar en cuanto el juez nos dé la orden. Sí. No estamos conformes con el accionar del INAI. Bueno, pero el INAI dice, porque este cruce no empezó ahora, empezó hace unos días, Magdalena Odarda en una carta dice: el accionar de INAI se circunscribe a efectivizar el respeto a las pautas culturales, a la defensa de los derechos específicos reconocidos al pueblo indígena. El INAI no acusa, no procesa, ni juzga. Estamos convencidos de que la represión, participación del aparato de inteligencia del Estado y la formación de comandos especiales aplicado en la criminalización de miembros de pueblos indígenas ha traído muertes y una grave violación de los derechos humanos. Esta es la posición de respuesta a palabras suyas de días anteriores de Magdalena Odarda. Sí, realmente no representa la realidad tal como la vemos nosotros, ¿no es cierto? Lo cierto es que en el caso, por ejemplo, del Follel, nosotros no criminalizamos a las personas, están cometiendo un delito y esto está descrito por la normativa vigente. Si no nos atenemos a la normativa, pues entonces ¿en qué tipo de sociedad nos encontramos? De hecho, si aún no se ha producido el desalojo, es precisamente porque estamos trabajando de acuerdo a lo que manda la ley.
Hay personas que actúan de hecho y por eso rápidamente ocupan un terreno. Todos los demás actuamos ajustados a derecho y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, no describe la realidad, no me siento representada por esa descripción. Osvaldo Bazán. Sí, gobernadora, buenas noches. Dos preguntas. Por un lado, usted tiene este inconveniente con el INAI, que, como bien dice usted, no está ayudando a la solución del problema. Por otro lado, tiene un juez que en este mismo momento tampoco está ayudando a la solución del problema, porque habiendo un delito, como usted bien dijo, que hay, digamos, cortan el ingreso de una casa, el juez le da la razón a quienes están cortando la casa. ¿Hay algún accionar político que usted pueda hacer contra el juez, digo, como de alguna manera pedir un juicio político? ¿Y hay algo que pueda hacer judicialmente contra el INAI? Eso por un lado. Y por el otro lado, me gustaría saber qué está pasando en la toma en el barrio Luján del Bolsón, que es algo que estuvo pasando estas semanas, si tiene alguna novedad. Sí, a ver, sí puede denunciarse a un juez ante el Consejo de la Magistratura, siempre y cuando esa denuncia revista determinadas características, no por el contenido de la sentencia, porque eso sabemos que no es discutible, para eso existe la división de poderes. Está bien, el contenido de la sentencia no se discute. Sí, si hay falta de algún tipo por parte del accionar del juez. En relación con el INAI, por supuesto, nosotros estamos manifestando políticamente nuestra preocupación porque hay un accionar político también que tiene que ver con referentes locales y bueno, esto sí nos preocupa. Y ¿A qué se refiere, gobernadora? Bueno, estamos trabajando. ¿A qué se refiere accionar político? Me refiero a que el hecho de que la titular del INAI y el segundo referente del INAI sean de Río Negro y hayan sido actores político-partidarios del Frente de Todos, de hecho Magdalena Odarda fue candidata a vicegobernadora por esta fuerza en las elecciones pasadas, creo que esto hace que Río Negro hoy esté con este tremendo problema de un accionar permanente del INAI en relación con la toma de tierras. Es decir, no le pasa a otra provincia porque aquí los actores locales también son autoridades nacionales y esto es lo que genera este tipo de conflicto. Bien, y por último y muy breve, ¿y usted habló con Alberto Fernández de esto? Porque, digamos, INAI depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Usted hizo un bypass y habló con Alberto Fernández por esto? Porque esto también es digamos, la misma patología que Villa Mascardi. Sí, hemos descrito la situación ante distintas autoridades, ministros y ministras nacionales, hemos descrito la situación. ¿Y qué le dijeron? Pero, bueno, digamos... Sí, ha habido distintas miradas. Nosotros hemos sido muy claros respecto de este problema puntual. Hemos tenido también mucho apoyo por parte de algunos ministerios, como el Ministerio de Seguridad de la Nación, como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, distintos ministerios. En relación con lo de Mascardi, la intención es pacificar la zona, mejorar la presencia del Estado, etc. Una sola cosita, digo, que me quedado colgado. ¿Me podría decir si tiene novedades sobre el barrio Luján del Bolsón, que ha sido tomado varias casas esta semana? No tengo novedades, sí estamos trabajando en el desalojo como en todas las acciones de este tipo, estamos trabajando en el desalojo. Gobernadora, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muy bien. Ahí la frase que recorre toda la actualidad argentina es: hay diversas opiniones dentro del gobierno, y entonces cuando hay muchas opiniones es difícil saber cuál es la definitiva y se van trabando las decisiones. Digo, ya este es una vuelta de tuerca, una vuelta más, y no en el sentido gracioso, que es una toma de tierras con una toma de rehenes que está esperando que un juez diga qué se hace con eso. Me avisan desde el sur que los legisladores de la oposición van a pedir juicio político del juez esta semana. Bien, Gonzalo. No, es un poco que me parece que la lógica de la Patagonia es la misma lógica de Guernica. En la Argentina no hay ninguna toma de tierras que no prospere hoy.
Cualquier toma de tierras más o menos organizada, hoy en Argentina prospera, porque siempre va a haber un fiscal que dice una cosa, un juez que dice lo contrario, y un Estado que es espectador. Sí, yo agregaría un factor más, que creo que con tu conocimiento de la zona, ¿qué impacto está teniendo todo esto en lo turístico, en el desarrollo de...? Porque mucha de esa gente tiene pequeños emprendimientos de cabañas, viven del turismo. Digo, eso debe estar generando un impacto que no estamos viendo. Bueno, Villa Mascardi es un lugar muy bello de la Argentina. Ahí hay un automóvil club hermoso que es una postal. Y ahí al lado hay un camping y más al lado hay cabañas que usa la gente para ir a pasar los veranos. Todo eso está en parálisis absoluta. Seguramente por la pandemia. Estaba ya por la pandemia, pero la pandemia fue algo así como aquello que creó un contexto ideal para que estos territorios se convirtieran en tierra de nadie. A ver, ¿por qué? Explica eso, es interesante. Durante 7 meses estos lugares quedaron completamente desiertos. No pasaban camiones prácticamente, no había fuerzas de seguridad. Hay un montón de denuncias de camioneros que son sorprendidos en la ruta y obligados a bajar, se les pide plata, dinero, alguna mercancía y se les permite seguir viaje. Esto sucede en Mascardi y lo que sucede también en Foyel, todo se enlaza y si lo seguís en una línea política, ¿no?, de profundización, cruzás la cordillera y llegás a Chile, donde hay una organización llamada la CAM, que es básicamente... ¿Cómo se llama? CAM, comuneros araucanos... Movilizados, algo así. Básicamente toda la teoría, digamos, de estrategia, de puesta en práctica de ocupaciones y usurpaciones viene de ahí. Hay como una especie de gran línea, digamos, ideológica que está siendo encarnada por grupos que se radicalizan en la Argentina y que toman el ejemplo de Chile donde... Pero tienen conexión con sus pares chilenos. Los pasos de esa zona, sobre todo el Foyel, que Paso Leones, son lugares verdaderamente bellos, insisto con esto, pero tan hermosos como inhóspitos, y es muy fácil ir y venir caminando. Cuando yo participé periodísticamente de una ocupación en el año 2009, el grupo que estaba ocupando, en una comunidad llamada Las Guaitecas, reitero, en un momento habíamos tomado tanto vínculo como documentalistas con ellos, habíamos logrado un nivel de confianza muy interesante, que en un momento nos permitieron cruzar hacia un campo donde había gente escondida, que era gente que estaba proveniente de Chile y que estaba profugada de la justicia por tener situaciones de violencia con carabineros en tomas de tierra, donde esta cuestión ya es áspera hace ya más de muchísimos años. Esto en 2009 en la Argentina no era noticia, pero ya viene de ahí. Entonces no me asombra nada esta situación de Foyel. Pero lo de Foyel, porque es como tenemos que poner en qué carpetita mental guardamos esto. Si es un reclamo de, digamos, de tierras, de modo violento, despiadado, bla, 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 y quieren su lugar, pero ahí flameará la bandera argentina, o es algo más megalómano, más de reivindicación ancestral, flameará otra bandera original mapuche. Es un estado aparte. Una secesión. Es muy diverso el pueblo mapuche y la mayoría además es muy conocido que quieren la paz y están súper integrados, respetando sus tradiciones. Pero hay estos subgrupos. Entonces, ¿qué quieren? En la lógica de estos grupos muy radicalizados, el deseo es que flamee una bandera mapuche, el Puel Mapu, de la nación mapuche. O sea, parece un delirio lo que estoy planteando, pero cuando uno entra al submundo de las redes sociales mapuches radicalizadas, estas que se enlazan con Chile, uno encuentra todas estas proclamas. Hace 2 semanas circuló un video que se supone que salió de Villa Mascardi, de un grupo que manda una bandera argentina donde se planteaba que iban en busca de todos aquellos que se oponen y que iba a haber derramamiento de no sé qué y de locura. En la lógica de estos grupos, sin lugar a dudas hay algo de eso. Yo no digo que esta mujer Gallardo y su gente estén perfectamente enlazadas a esta idea, pero el contexto está creado para eso. Sí, yo puedo aportar un solo dato porque volviendo un poco a lo que es el contexto general de las tomas, esto es algo muy particular por lo que es la reivindicación también de un supuesto, no lo sabemos todavía, pueblo originario. Pero la ministra Bielsa dio ella misma cifras de cuál es la situación habitacional en Argentina y tenés 1/3 de la población que no vive en viviendas adecuadas y tenés 3,5 millones de personas que no tienen una vivienda hoy o está en situación de calle. Si el gobierno no da un ejemplo y la justicia tampoco da un ejemplo de cuál es la orientación que se tiene que tomar en estos casos, esto
puede ser tierra de nadie. Mientras nosotros estábamos haciendo el reportaje, a mí me llegaron mensajes de gente que tiene campos y dicen que en el norte del país también está empezando a ver eso, que tienen que invertir un montón en seguridad privada para que no se les metan en los campos, campos donde se cosecha y demás. O sea, la situación de la pandemia, esto que decía Gonzalo, de que no hubo pasaje por las rutas y demás, también dio pie a que, bueno, a mucha gente empezara a mirar terrenos ajenos con cariño. Y lo que es muy raro también es la diferencia que tiene el gobierno nacional con respecto a esta gente que se autopercibe mapuche con los verdaderos cuom, por ejemplo, que son un grupo efectivamente castigado. Digo, en Chaco y en Formosa no la pasan estos grupos indígenas como la pasan que son efectivamente grupos ancestrales. Digo, no la pasan tan bien como no tienen esa mirada indulgente del Estado como sí tienen los grupos que se autoperciben mapuches, que antes eran mormones y antes eran otra cosa. ¿No? Esto también es muy raro. Bien, hubo algunas declaraciones de Axel Kicillof en relación con, reconoce la complejidad y la falta habitacional y el déficit habitacional, pero un poco tratando, por lo menos tibiamente, de marcar la cancha y decir hay que respetar la propiedad, esto es propiedad privada, todavía hay una polea de transmisión, nosotros estamos de acuerdo y alineados con la justicia, es decir, ahí hay como una corrección discursiva que todavía no se termina de plasmar, porque de hecho Guernica se posterga el desalojo, porque quieren negociar. Igual, Diego, te quiero decir algo, en estos dos casos mapuche, Villa Mascardi y Foyel, las dos agrupaciones tienen sus tierras en barrios de Bolsón y de Bariloche. Tenían tierra reconocida y titularizada. O sea que hay como algún fogoneo que está creando, digamos, este contexto para que avancen sobre lugares que antes no. Y si está permitido, está fogoneado. Digo, si vos efectivamente, como decías antes. Si hay ante la duda del Estado, lo vas a tomar. Hay una conducta imitativa que vos decís, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Y es cierto lo que vos decís, las declaraciones de Kicillof que salieron hoy, van medianamente en ese sentido. Ahora, las declaraciones dicen una cosa, pero lo que estamos viendo y lo que ve cualquiera es que bueno, no pasa nada. Porque así como puedo hacer en el norte, puedo ir a romper un silo bolsa y no pasa nada, puedo ir a robar vacas, que es lo que está pasando en el centro del país, y no pasa nada. Digo, entonces, si no pasa nada, vas a hacer cualquier cosa. Lo ajeno, claro. Gonzalo, muchísimas gracias por la visita hoy, domingo. Gracias. Gracias a usted. Bien, te seguimos escuchando en Mitre, leyendo en Clarín, etcétera. Síganlo a Gonzalo. Bueno, Marce, volvemos a la calecita de los problemas, nos trae de vuelta el caballito conflictivo que es el dólar, ¿no? Habló la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, hoy y dio una consideración de lo que, bueno, es una de las jefas del equipo económico, de lo que ella sigue considerando que tiene que ser la resolución. Y dijo y negó otra vez rotundamente que la devaluación sea la puerta de salida de lo que se está generando en Argentina, que es básicamente una distorsión de precios. El dólar es un precio más en la economía, pero no tiene un único valor. Tiene un valor si se lo regula por parte del Banco Central y tiene otro valor en esas plazas financieras, algunas informales y otras no lo son, que ya está tan divorciado que hay 100 pesos de diferencia, rotundo, digo, no hablamos en porcentaje, ya son 100 pesos de diferencia entre una cotización y otra. ¿Cuál es el punto de esto? Los empresarios empezaron a contestar, esto es interesante también, Diego, y empezaron a decir lo siguiente que veníamos charlando antes. Acá puede haber un problema de especulación. Por ejemplo, ya llegaron listas con remarcaciones. Los primeros días de octubre ya se avisora una inflación del 1,6%. 10 días de octubre y ya tuviste en promedio una remarcación del 1,6% de productos básicos. ¿Cómo se explica eso? Funes de Rioja hizo un análisis y decía, bueno, puede haber, es titular de la Copal, es decir, está al frente de las empresas que producen alimentos. Puede haber algo de factor de especulación, pero también está habiendo mucho el temor a la no posibilidad de reponer stock. Esto es, vendo lo que tengo y después no lo puedo reponer. ¿Qué se encontró aquella persona que buscó un regalo para su mamá en este fin de semana o en estos últimos días? Faltante de electrodomésticos, faltantes de algún tipo de celulares, faltantes de cosmética importada. O sea, algunos productos que no se fabrican en Argentina, que incluso por una cuestión de salud, no los encontrás. No hay. Todo esto generó una combinación de caída en ventas y preocupación de los comerciantes, que cuando van a los proveedores se encuentran con que no pueden reponer cierta mercadería
Primero, porque no hay, porque hay empresarios que están denunciando que les bajaron las importaciones, dicen que hay unas 1000 licencias frenadas de importación, y otro tanto porque no saben si conviene vender hoy, si después el gobierno devalúa. Bien, está con nosotros Marina Dalpolleto. Qué gran gusto estés, Marina, titular de EcoGo, una consultora importante. Marina, vos sos economista, pero te llama por teléfono un amigo o amiga del exterior que no es economista y que entiende cero de economía y te pregunta cómo está la economía argentina y tenés que hablarle a ella o a él, que no sabe nada. Podría ser yo. Dale. Ok. ¿Cómo estamos? Estamos en un grave problema. O sea, el otro día alguien decía, estamos al borde del abismo. Y yo le digo, no, estamos como el coyote, ¿viste? Que corría por arriba del abismo y estaba cayendo. La verdad es que la dinámica de Argentina viene compleja desde, te diría, estancada desde 2010, desde 2011, cayendo desde 2018. 2018-2019 se cortó el crédito, fuimos un ajuste violento, una elección, yo decía, donde competía entre el caos y el abismo, y después de las PASO terminaste generando una toma de ganancias muy agresiva sobre la Argentina. No hubo transición. Llegó el nuevo gobierno intentó un esquema de ajuste, un esquema de estabilización, intentó cerrar las cuentas fiscales. Alberto Fernández. Y frenó, si querés, cambió... Modificó la fórmula jubilatoria. Modificó la fórmula jubilatoria, que era, te diría, el pasa o no pasa de cualquier intento de estabilizar. E intentó cerrar el agujero fiscal, no solamente con eso. Frenó la inercia salarial, o sea, las paritarias se contuvieron. O sea, un ajuste que no lo llames ajuste, pero... Solidaridad social. Se llamó solidaridad social. Por eso. Se inició un intento de negociación de la deuda. A mi juicio, en ese momento, el principal problema que había con la deuda era la deuda de pesos, era la mitad de los vencimientos. De la deuda de dólares, lo que era legislación extranjera, que era lo que había que negociar, era solamente, eran 4.000 millones de los 30.000 que vencían. Bueno, los pesos, se intentó reconstruir la curva de pesos, entraste en una negociación larga. Podemos discutirlo y vino la pandemia. Bueno, cuando vino la pandemia, el intento de consolidar las cuentas fiscales desapareció y lejos de ir a un equilibrio fiscal, fuimos a un déficit fiscal que el gobierno en el proyecto de presupuesto dice que va a ser 8,2 puntos del producto este año. ¿Qué quiere decir que sea 8,2? Explícame a mí que no sé nada. Es mucho, poco, es como el colesterol. ¿Cuánto es en colesterol? A ver, en comparación con el resto del mundo no es demasiado grande. Brasil tiene 15. El problema es que Argentina no tiene crédito y no tiene moneda. Entonces, al no tener crédito, no tener moneda, la única fuente de financiamiento que tuviste para este agujero fiscal fue la emisión monetaria. La emisión monetaria durante los primeros meses de pandemia la gente se quedó con los pesos. Estabas acumulando, si querés, distorsiones, te pongo un solo número, digamos, la cantidad de pesos que había en la economía entre los que están en la calle y los que estaban en el Banco Central eran 2,5 billones de pesos y hoy tenés el doble. ¿Sí? Emitiste para financiar el fisco 1,7 billones de pesos hasta ahora y la señal que diste, o sea, finalmente arreglaste la deuda, la expectativa después del arreglo de la deuda era que el gobierno tenía margen para comprimir la brecha, digamos, porque había pesos para todo, había pesos para que suban los plazos fijos, pesos para que las empresas coloquen deuda en pesos, pesos para que se financien el tesoro y había pesos para presionar sobre la brecha. La presión sobre la brecha estaba generando que el Banco Central pierda reservas. ¿Por qué pierde reservas? Y porque la lógica es que si el exportador de soja vendía $1.56 y el dólar oficial era 77, 78, y el dólar en su momento, el solidario era 100 y bueno, digo, la lógica era dame todos los dólares posibles de 78 o a 100 y yo te demoro, espero a ver cómo sigue esto. Bueno, el Banco Central vendía dólares primero 500 palos, 600 palos, 1.200 palos en agosto, primeros 15 días de septiembre vendió 1.000 palos en 15 días. Y ahí, lejos de intentar comprimir la brecha, que había algunos mecanismos, pero los mecanismos... ¿Cómo comprimir? Explica qué es la brecha y cómo la comprimirías. La brecha es la diferencia que hay entre el dólar que podés conseguir y el resto de los dólares. ¿Y cómo se podía comprimir? Porque esto todos sabemos que es una devaluación, levantás el oficial. Pero es una devaluación. Cecilia Todesca dice, nosotros no queremos una devaluación, va a generar mucha pobreza.
A ver, vamos de nuevo. Yo diría dos cosas. La primera es cierto que el tipo de cambio oficial hoy es alto en Argentina y es mucho más alto que el que tuviste en el cepo anterior. ¿Sí? Y a cualquiera que me lo discuta, yo le digo que decime cuánto ganas en dólares hoy y todos te dicen, tenés razón. O sea, destruiste el salario en dólares. Pero también es cierto que con esta brecha no podés convivir, con lo cual la brecha, no, necesitabas comprimir la brecha. ¿Qué posibilidades aparecían para comprimir la brecha? En un mundo donde la liquidez había dólares disponibles, la tasa de interés sigue siendo muy baja, donde acababas de arreglar la deuda en dólares y tenías el Fondo Monetario dispuesto a sentarse a negociar con vos. ¿Qué necesitabas? Necesitabas varias cosas. La primera era que la tasa de la deuda de dólares después del canje descomprima. Los nuevos bonos se emitieron y la tasa de interés de los nuevos bonos inmediatamente después de que se emitieron estaba en la zona de 11,5%. Y la expectativa que había en el mercado... Eso es alto. Es altísimo, pero la expectativa era que comprima. Me parece que hoy la deuda larga rinde 14 y la deuda corta rinde 17. Entonces, a esta tasa de todo, hagamos una traducción. ¿Y qué tiene y eso qué quiere decir? Para no irnos tanto a lo financiero, yo te quiero preguntar de nuevo por lo que dice Todesca. ¿Es viable, en este contexto que vos estás explicando muy claramente, cuál es la foto actual de Argentina, es viable escapar a una devaluación? Supongamos que hace un programa integral, que presentan una reforma fiscal, que presentan una reforma laboral, que más o menos la percepción o confianza en el gobierno mejora en términos, por ejemplo, de estabilidad de sus instituciones. El momento épico. Ahora, ¿se puede esquivar a una devaluación? Yo cuando me hacen esas preguntas, yo contesto, si mi abuela tuviera un bigote sería mi abuelo. Digo, por eso, a ver, vamos de nuevo. Bueno, mi abuela tenía bigote. No, pero, a ver, hace un mes y medio yo te decía que sí. Hace un mes y medio, antes de los controles cambiarios, antes de que la tasa de dólares, lejos de comprimir, se te termine destruyendo, antes de que generes esta huida de los activos locales, que es yo decía, tenés margen. ¿Tenés margen por qué? Porque el Banco Central puede eventualmente vender bonos en dólares para descomprimir la brecha. Tenías la posibilidad de emitir estos instrumentos dólar link, que son estos bonos todo lo que está diciendo Marina es que ¿qué hacemos con los pesos que nos pican en el bolsillo? Por supuesto, si 41% de Argentina es pobre, no pican en el bolsillo, pero a los que los tienen, sí. Entonces, ¿qué hacías? Eso es lo que vos estás diciendo, el dólar link. Vos tenías que entregar, a ver, de nuevo, tenías que arreglar la deuda en dólares, tenías que sentarte a negociar un programa con el Fondo Monetario, tenías que aprovechar ese escenario de liquidez global para que la tasa de interés de dólares descomprima. Eso te permitía, eventualmente, que el Banco Central venda bonos en dólares e intente descomprimir la brecha, que en simultáneo el Tesoro entre estos bonos dólar link, pero no ahora, hace 2 meses, hace un mes y medio atrás, el mercado te lo estaba pidiendo, porque el mercado hacía tasa con esos bonos y te descomprimía las expectativas de devaluación, pero fundamentalmente necesitabas una señal fiscal. O sea, lo que necesitabas era decir, mira, emitimos muchos pesos en mitad de la pandemia, tuvimos que emitirlos, pero hacia adelante vamos a emitir menos pesos. Y meterlo dentro de un acuerdo con el fondo. Y esa señal fiscal no estuvo. El gobierno dijo 4,5 el mismo día que terminó de arreglar la deuda. Y eso de alguna forma pateó el tablero. Y sumale a eso, de nuevo, digo, todas las decisiones, yo digo que son medidas disruptivas que el gobierno fue tomando desde Vicentina hasta hoy, donde de alguna forma fue peleándose sistemáticamente con distintos sectores. Entonces... discúlpame mi ignorancia en temas de números, que no sé la tabla del 8, pero, y de esa ignorancia te pregunto, yo tengo un billete de $1, te digo, te lo vendo a 182 pesos, ¿me lo comprás? Es que el problema es ese. El problema es que cuando vos no tenés precio para el dólar, porque no es una cuestión de si está caro o está barato, es una cuestión, primero en Argentina el dólar es un producto, bien Giffens, ¿no? Digamos, o sea, cuando el precio sube, todo el mundo lo quiere más. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nivel del tipo de cambio? No tiene que ver con la competitividad. Los argentinos tienen muchos más dólares que pesos, ¿sí? Los argentinos tienen muchísimos más dólares que pesos. Ahora está todo el mundo corriendo y hay un efecto puerta 12. La gente se está sacando de los pesos. Entonces, el dólar estuvo subiendo en las últimas semanas a razón de 5 mangos por día. Hubo algunos días donde subió. Viernes pasado, tuviste la mitad de una corrida y tuviste todo el fin de semana pasado con el fin de semana largo, digamos, donde no hubo medidas, donde todavía estamos discutiendo medidas. Entonces, ¿lo compras a 182? Bazán está vendiendo realmente, tiene $1 que es el del elefantito. Igual no está mal lo que estás diciendo, porque una de las soluciones del gobierno es esa. No, pero lo que está escenificando este pequeño juego, que no tiene precio, claro. Y eso es lo dramático de este momento. De nuevo, si lo que ella dice fuera cierto,
tenés margen para estabilizar. Pero el punto es cómo haces para que la política se ordene en este contexto. No me la compras. De nuevo, no. Yo lo que digo es, el tipo de cambio oficial hoy es alto. La brecha es inéditamente alta. Ahora, en este contexto de diáspora política, digamos, la verdad es que el dólar puede valer más. O sea, la verdad es que la dinámica puede ser... Escucharon lo que dijo diáspora política. Sí. Claro. El gobierno quiere tomar una medida que está vinculada con lo que dice Osvaldo. Nadie le vende al banco sus dólares legalmente, genuinamente ahorrados y que están incluso a la vista y declarados a 82 pesos. Los bancos te pagan eso, nadie quiere tirar el dólar a 82 porque saben que hay un montón de mercados o de compradores potenciales que pagan más. Una de las medidas que analizaba el gobierno, la analizaba hace unos cuantos semanas ya, es flexibilizar un mecanismo financiero que para muchos puede ser sofisticado, que es el contado con liquidación, intermediación de títulos, para poder legalmente comprar o vender eventualmente dólares y acercar esa posibilidad financiera para que el pequeño ahorrista o el mediano ahorrista pueda vender dólares no 82 mediante el banco, sino, por ejemplo, a 160, 163. Si al ahorrista le dicen, vení, dame tus dólares, yo te voy a facilitar la operación, te los paga el banco, te los va a pagar legalmente a 163. ¿Crees que podría solucionarse el faltante de dólares, por lo menos en este segmento? A ver, Dios, se hablan de varias cosas. Una de las cosas que se habla es desdoblamiento, que no es exactamente lo que vos estás diciendo vos, por lo que estás diciendo es liberar el contado con liquidación y dejar que el contado con liquidación funcione como un dólar libre. Exacto. Entonces, te contesto las dos. El desdoblamiento formal, que es una de las propuestas que anda dando vueltas por muchos lados, que es ponerle el botón del home banking, digamos, a las cuentas transaccionales llenas de pesos, que te tocan el botón y se dolarizan en forma inmediata, yo creo que te deja un tipo de cambio determinado en un contexto donde todos quieren salir. O sea, me parece que eso hoy no lo puedes hacer. El contado con liquidación, en su momento, cuando uno pensaba qué cosas tenías que hacer para descomprimir la brecha, una era liberar el contado con liquidación y que el contado con liquidación funcione como un dólar libre. ¿Sí? De nuevo, hace un mes y medio atrás, el gobierno, lejos de hacer eso, lo que hizo fue, puso más parking al ingreso y sobre todo le puso un corralito de bonos a los fondos del exterior que de alguna forma lo fueron sorteando. Espera, Marina. Una sola cosa. Vos tenés algo muy importante que decir, pero yo necesito que nos cerremos con algo lindo, bello. Ilusión. Es domingo y la gente mira el precipicio y dice, yo me voy a tirar. No, ¿por qué? Porque Marina nos va a decir algo lindo, que es, ¿cuál sería un pequeño paso concreto en la dirección correcta que si el gobierno lo hiciera esta semana, la semana que viene o prontamente decís, bueno, se invirtió el sentido? Algo pequeño decís, eso no estaría mal en este contexto económico. De nuevo, yo lo que creo es que lo que tenés es una... medidas sueltas hasta hace 2 meses atrás te funcionaban. Hoy medidas sueltas no te funcionan. Necesitas generar un cambio de expectativas. Cambio de expectativas, creo yo, respecto hacia dónde va la Argentina, que es un poco la discusión que te apareció. Un gran enunciado necesitas. Necesitas, te diría, sí, un enunciado. Alguien me corrigió el otro día y me dijo, está mal, no es la política, es la gestión. O sea, la verdad que la política está acompañando, o sea, los gobernadores están acompañando, los sindicatos están acompañando, no hay una disrupción de la política. Ahora, al mismo tiempo, vos lo que estás viendo es que el gobierno, de alguna forma, fue sistemáticamente generando señales que terminaron generando un efecto puerta 12. Ahora, ¿cómo haces para encantar después de haber generado ese efecto? Insisto, no es una medida, necesitas generar te diría que un cambio en el discurso, fundamentalmente. Yo a esta altura no estoy muy segura de que vos puedas comprimir la brecha bajando el tipo de cambio paralelo, digamos, y achicarlo. O sea, a estos niveles de brecha, una brecha arriba del 100%, la economía no funciona. Y entonces la pregunta es si podés hacer eso y si no, el principal riesgo que vos tenés es quedarte sin reservas. Entonces vos tenés una economía con un montón de pesos, con un banco central que tiene muy pocas reservas y generaste una situación donde todo el mundo quiere salir de activos argentinos y reventaste los precios de los bonos, disparaste la tasa y reventaste los precios de las acciones. Entonces digo, necesitas dar un golpe de timón que te evite un problema mayor. ¿Cuáles son las 2 opciones que se abren? Para el gobierno te diría, una, creo que es una devaluación más parecida a lo que fue la de 2014, una devaluación controlada, consiguiendo enmarcar una señal fiscal en el marco de un acuerdo con el fondo. 2, que es la que luce que para hacia dónde está yendo, es,
bueno, más controles. Vos dijiste lo del contado con liquidación, liberar el contado con liquidación. Más candados, más ferretería. Bien. A las importaciones es lo que vino esta semana, pues fue lo que tuviste esta semana. Marina, muchas gracias. No, gracias por... Bueno, acompáñenme. Estamos hablando... una cosa, quiero un pequeño tip. ¿Ustedes se angustian por tramos cuando hablamos de economía, de la Argentina, del futuro? Nada no se resuelve con carbohidratos. Ustedes vayan a un carbohidrato el domingo a la noche y se resuelve. No importa el contenido de la angustia, un buen carbohidrato lo resuelve. Después vendrá la culpa y el ejercicio. Pero ahora resuelve la cuestión. Hablando de expectativas, de cómo el gobierno hace para recrear expectativas, que es como el tanque de nafta que permite seguir. Piense usted que faltan más de 3 años de gobierno. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe y que puede medir cuánta expectativa genera un líder. Es Alejandro Katterberg. Hola, Alejandro, de Poliarquía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te leía índice de optimismo ciudadano. Ustedes miden este índice de optimismo ciudadano. ¿Cómo da ese número hoy? No, claramente ese indicador que medimos en Poliarquía hace ya más de 15 años, todos los meses, refleja el estado de ánimo de la sociedad argentina, Diego, y es un estado de ánimo de una profunda pesimismo, de muy elevados grados de preocupación, de escepticismo, de cansancio. Es un contexto muy difícil el que está viviendo el ciudadano argentino, ¿no? Vamos por el 3er año consecutivo de recesión, con alta inflación, una década donde no hay crecimiento promedio para las familias argentinas, en todo esto además en un contexto de una pandemia generalizada que genera mucho miedo y preocupación. La verdad que el estado de la sociedad argentina hoy es te diría, un estado en un contexto muy crítico. Bien, Alberto Fernández cosechó una buena recepción, sobre todo en la primera parte de la administración de la pandemia, y después creo que la imagen empezó a caer. ¿Cómo está hoy la imagen del presidente y qué proyección, digamos, cuando vos le preguntás si el futuro será mejor, etcétera, a tus encuestados, qué te dicen? Son dos cosas diferentes, de todos modos, lo que te pregunté. A ver, empecemos si querés por lo del presidente. Yo te diría que hubo 3 elementos, pero uno fundamental que le permitieron a Alberto Fernández en un momento de este año contar con índices de popularidad de apoyo que se vieron muy pocas veces desde el regreso de la democracia en Argentina. Y por algunos pocos meses lo tuvo. Esos 3 variables están desapareciendo. ¿Qué es lo que lo sostenía Alberto Fernández? Primero y principal, el enfoque que le dio al coronavirus, ¿no? Y cómo en un primer momento la sociedad argentina recibió eso de forma, con mucha coincidencia, de forma muy positiva. Eso, como vemos los números, y hoy la Argentina está solo detrás de países que tienen 1.000 millones de habitantes, 400 millones de habitantes, 300 como Estados Unidos, 250 como Brasil, claramente se ha ido perdiendo. Entonces, todo ese apoyo muy fuerte que había ganado Alberto Fernández por el coronavirus está tendiendo ahí. Segundo elemento que a Alberto Fernández le permitía tener indicadores de popularidad muy alto era presentarse como un dirigente superador de la grieta, que venía con un discurso pacífico, a unir a Argentina, a dialogar con la oposición, a dialogar con todos los medios y a tratar de encontrar puntos de coincidencia y no de confrontación. Y ese fue el caballito de batalla de Alberto Fernández en sus primeros meses de gobierno y después se reforzó en los primeros meses del coronavirus. Y eso también no está más. Y el tercer punto que para mí sostenía en gran parte de la popularidad del presidente era que durante muchos meses estuvo en Argentina la inflación relativamente contenida para los valores que veníamos teniendo, ¿no? Entonces veníamos corriendo con una inflación de 2% mensual, que era casi la mitad de inflación con lo que había sido el último año del presidente Mauricio Macri, y ahora la inflación empieza a acelerarse. Entonces, esos 3 elementos lo que están mostrando es que de esa popularidad de Alberto Fernández, que llegó a ser de 80%, hoy ya está perdiendo a 4 o 5 puntos por mes y está en los 50 puntos. Sigue siendo niveles de apoyo muy alto y de una imagen muy alta, y sigue siendo de los pocos dirigentes del país que tienen un saldo de imagen positiva. Hoy te diría, y volviendo a la pregunta anterior,
que ese pesimismo social que hay se refleja también en una desconfianza y un alejamiento muy importante hacia el sistema político y hacia la dirigencia política. Hoy en la Argentina hay básicamente solo tres dirigentes importantes que tienen más imagen positiva que negativa. Todo el resto de los dirigentes tienen peor imagen o más negativa que positiva. Entonces, ¿quiénes son los tres? ¿Quiénes son? El presidente Fernández, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. De los dirigentes importantes del país, solo ellos tres tienen hoy un diferencial positivo. Entonces, pero más allá de los nombres, lo que te quiero expresar, Diego, es que la confianza en la política está bajando y de hecho vemos algunas manifestaciones preocupantes ya antipolítica. Ahora te va a preguntar Adriana, pero quería aprovechar que viene unido el tema, es ¿qué dirías sobre eso, ¿no? Sobre ese fenómeno de que, bueno, ya empiezo a ver, diría alguno, que la política no termina de dar las respuestas que yo espero? Bueno, en primer lugar, lo que estábamos hablando recién, un nivel de disociación enorme entre los problemas del argentino medio, del argentino común, no del argentino que está dentro de las minorías intensas de la grieta, ¿no? Que odia a Cristina Kirchner o que ama a Cristina Kirchner, que son muy informados, muy politizados, que son activos en redes sociales, pero fuera de esos polos de uno y otro lado, el argentino promedio, esa mayoría silenciosa, su agenda de problemas está muy disociada de la agenda que discute el gobierno y la política argentina. Eso es un problema. Entonces ahí se abre un campo, porque no solo hay una disociación profunda entre las preocupaciones del argentino promedio y lo que discute la política, ¿no? Mientras el argentino promedio hoy, por lejos, el principal problema está vinculado a lo económico, 10 veces más la gente menciona la economía que el coronavirus como principal problema del país. A pesar de que la gente, como te dije antes, está muy preocupada, 80% de la gente está muy preocupada por el coronavirus, pero hay 10 veces más argentinos que dicen la economía es el principal problema del país que el coronavirus. Entonces, esa agenda de problemas económicos, problemas de inseguridad, problemas de crimen, problemas de falta de empleo, problemas de inflación creciente, no tiene correlato en una agenda política que discute la reforma judicial o el traslado de 3 jueces o la posición de Argentina con relación a Venezuela o si se condena o no los derechos humanos o el ataque a los derechos humanos en Venezuela. Entonces, ahí hay una primera disociación. Y en un contexto económico tan difícil, Diego, claramente coincido con lo que está implícito en tu pregunta, que es que se abren las puertas para que haya algún tipo de alejamiento importante del ciudadano común. Yo decía, hay un problema, una preocupación que muchos tienen en Argentina, que es que la confrontación entre la grieta, entre los dos sectores sociales que se rechazan mutuamente y muy fuertemente, se transforme en una situación de violencia. Yo creo que ese problema está, pero me parece que hay un problema que puede ser aún más grave, que es que la mayoría silenciosa deje de ser silenciosa. ¿Qué quiere decir? Que de un día para otro nos sorprendamos con cosas como las que pasaron en Chile el año pasado, o que nos sorprendamos con algún outsider de la política que aprovecha el mal humor social para llegar al poder, como ocurrió en Brasil recientemente, ¿no? Agrego que esto que decís, el miedo a la explosión, a la chilena, no un montón, pero un poco de miedo, gente muy allegada al presidente lo tiene y en off te lo comenta. Adriana Amado. Sí, ¿qué tal, Alejandro? Generalmente los análisis los referenciás a la preferencia política, que sabemos que en Argentina tiene una base amplia, muy volátil. ¿Qué pasa si estos análisis los haces en relación a la gente que tiene un vínculo laboral o de estabilidad estatal y el resto de la gente que tiene un emprendimiento o que tiene una economía que fue la más golpeada en la pandemia? ¿Cómo se mantiene esa base que vos decís estable si la correlacionás con su vínculo con el Estado? No, a ver, hay una relación, claramente, y lo hemos visto sobre todo durante estos meses de encerramiento y de cuarentena, en el impacto económico. Hoy el sector que más está sufriendo, sin dudas, es el sector privado, independiente, y ya sea independiente de clase media alta, como puede ser un abogado, un escribano o un médico, o independiente de clase baja, como puede ser alguien que sale a hacer changas, un jardinero
o una empleada doméstica, o gente, bueno, empleada doméstica no, pero digamos, se entiende, digamos, gente que trabaja y que busca y que genera sus propios recursos y depende de su trabajo y de su propia generación y no del Estado. Ahora, dicho eso, la crisis económica, el atraso en los sueldos y en los ingresos, la inflación que se empieza a disparar, termina afectando la capacidad de consumo de casi toda la sociedad y termina aumentando el mal humor de casi toda la sociedad. Entonces, sí es cierto que algunos sectores sociales que reciben mayor cantidad de ayuda del Estado tienden a apoyar más a este gobierno. Sí es cierto que aquellos que son empleados públicos tienen muchos menos niveles de preocupación que aquellos que son empleados privados o empleados independientes o autónomos, pero el creciente malestar económico afecta a todos. Es más, volviendo a la primera pregunta que me hacía Diego, en los indicadores que nosotros tenemos no solo de optimismo, pesimismo ciudadano, pero sino cuando le preguntamos a la gente cómo evalúa su situación económica personal, cómo evalúa la situación económica del país o las expectativas hacia el futuro, hoy los valores que estamos observando son peores que en cualquiera de los 8 años del gobierno de Cristina Kirchner. O sea, en los 8 años del gobierno de Cristina Kirchner no encontramos indicadores de percepción económicos tan negativos como los que estamos viendo hoy. Alejandro, por último, en un ejercicio imaginario, y te pido breve, el primer consejo es gratis, el segundo lo podés cobrar. Si te estuviera mirando el presidente, no, esto no ocurre, o digamos, no importa, en un ejercicio imaginario, ¿qué le dirías como analista político también? Vos conocés a todos, los has conocido a todos. ¿Cuál sería un pequeño paso que podría dar en la dirección inversa a este escenario? A ver, coincido con lo que estaban hablando antes con Marina. Acá hay un problema básico y central, que es que el gobierno se perdió credibilidad. Y sobre todo perdió credibilidad en los sectores más dinámicos, que más emprenden, que más invierten en la economía argentina. Clarísimo. Entonces, no se le cree, no se ve un horizonte, no se ve un plan, no se ve una visión, no se ve un destino y ni siquiera se ve una narrativa, un relato, en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra relato, ¿no? Entonces, el gobierno hoy pareciera que va en un transcurrir de los eventos y que no está el control del destino del barco, ¿no? Entonces, acá lo que falta hoy es que quede bien en claro, primero y principal, uno de los problemas originarios de este gobierno, y que yo creo que es muy difícil de solucionar, que es cómo es el proceso de toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones finales? ¿Cómo se toman las decisiones finales? ¿Y quién manda en el proceso de toma de decisiones finales? Bien. Y una vez que además que eso esté claro, es aclarar hacia dónde Argentina se dirige, porque si no la presunción o lo que estos sectores que más impacto tienen o más capacidad tienen de invertir y mejorar más rápidamente la economía argentina, hoy están observando que el destino político y la orientación política que tiene el gobierno es muy negativo para el desarrollo de un capitalismo privado. Alejandro, entonces, sí. Mientras no se corrija eso, Diego, mientras no haya un cambio en las expectativas y haya una reconfianza y volver a adquirir credibilidad, es muy difícil que cualquier medida independiente que el gobierno tome pueda ser exitosa. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Un saludo grande. Bueno, y de aquí nos vamos al primer corte. Bueno, el 17 de octubre, el acto, mitad virtual o más de la mitad virtual, la otra parte presencial, el acto central Alberto Fernández en el Felipe Vallés de la CGT y la ausencia de Cristina. ¿Cuál es la apuesta política o la estrategia de esa ausencia de Cristina? Tu hipótesis, Pablo de León. ¿Vos sabés por qué faltó Cristina? ¿Hizo bien, hizo mal? ¿Por qué no fue Cristina al acto? A ver. Para no opacar al presidente y que tuviera su momento. Versión oficial. Versión oficial. Versión oficial. Para no opacar al presidente y que tuviera su acto. La realidad
no le gustó nada el acto. A Cristina nunca le gustó el PJ. Nunca le gustó el PJ. Era distinto de Néstor Kirchner. No le importó el PJ. No le gustó los que armaron el acto. Dígase, léase la CGT de Dari, de Andrés Rodríguez y de Gerardo Martínez. Y no le gustó lo que armaron. O sea, claramente no fue. Pero que es un wedding planner que, digamos, si te gusta voy o no, no entiendo eso. Digamos, ¿vas antes de saber lo que vas a armar o no? ¿Es por eso? ¿Es una cuestión estética o es una afinidad o no ideológica? Yo creo que tiene que ver con el tipo de comunicación al que estaba acostumbrada Cristina Fernández cuando era gobierno, que a ella le gustaba mucho esos actos, esos festivales de rock y con... Estamos en pandemia, ¿cómo vamos a hacer eso? Convengamos que llevar el acto a lo virtual no les resultó. Yo no creo, perdón, voy a disentir. Yo no creo que sea una cuestión estética. Es una cuestión o estratégica o política o de... ¿Lo dejo en el centro de la escena, Alberto, o lo contrario? O no estoy cómoda. O psicológica. O no estoy cómoda con esta situación de poner la cara a esta situación que es tan compleja de la Argentina. No, y además lo estético es ético, porque una cosa es hacer un acto multitudinario en donde vos manejas la situación y te aseguras además esas multitudes con banderas que eran tanto de los rituales del gobierno de Cristina Fernández, y otra, este acto desgranado, porque la pandemia no te permitía hacer la concentración, entonces los autos iban, venían, tenías muchos sectores, y lo virtual no es el ámbito, digamos, en el que se siente cómodo el peronismo. De hecho, Sidata hizo el análisis de cuáles de las redes había tenido mucha más actividad, y si bien fue parejo la actividad de tweets y de saludos y de todo con relación a la marcha del 17 de agosto, le lleva ventaja la del 17 de agosto, siendo que fue inorgánica. Y después tenemos pero el otro... Hablamos de Cristina. Mira lo que tuiteó Cristina, lo vamos a ver. Que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la patria sigan inalterables en tiempos de pandemia, con la misma pasión y el amor de siempre. La nada mismo. Mirá ese DM, le mandan un DM ahí, ¿viste? Claro, la nada mismo. Con foto de Néstor. La nada mismo, con foto de Néstor Kirchner sin mención a Perón. Yo insisto. ¿Qué quiere decir? ¿Podés poner, si se puede poner de vuelta, analicémoslo, porque es verdad que es medio neutro. Bueno, ¿Qué quiere decir esto? A ver, son todos analistas de discurso. A ver, explíquenme lo que quiere decir esto. Lo vuelve a resignificar y transforma el Día de la Lealtad peronista en Néstor Kirchner y no en Juan Domingo Perón, a quien no nombra. Y vuelvo, déjame cerrar la idea del por qué. Cristina no le gustó el armado de ayer porque no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo con este esquema de una CGT, del PJ que lo va a poner a Alberto de presidente. Ella desprecia a la CGT, desprecia al PJ, no le cerraba de ninguna manera este elemento. Y te voy a dar otro elemento más. Pero esto es hipotético. Déjame chicanearte. ¿Esto es información o es análisis hipotético? Voy a darte un elemento más de... Esto es información primero y después te voy a dar un elemento más de información. En la primera fila, sentado Héctor Daer, uno de los organizadores del acto, a 2 sillas sentado Sergio Massa. ¿Quién tenía el lugar en el medio de ellos dos, reservado? Máximo Carlos Kirchner, una de las figuras importantes frente a todos. ¿Se sentó ahí Máximo? No. Le dejó la silla esa a Mayra Mendoza y él fue más atrás a la silla de Mayra. ¿Para qué? Se corrió de la primera fila. Lo quería sacar en la foto. Pero y lo loco es que el presidente en su discurso lo mencionó. Mencionó a Máximo y mencionó a Cristina. Vamos a sacar este país todos juntos adelante. Claro. Dijo, con Máximo, con Cristina, con Sergio, por Massa. Él los introdujo en su consideración pública en el discurso, pero ninguno estaba ahí en la primera fila. Es que Alberto Fernández ese es el rol que tiene el primer día, que es tenerlos a todos adentro. Sí, cuando Cristina está, como está, desatada en estos últimos tiempos, cruje todo. Todos adentro, pero hubo 3 marchas de la CGT. Estuvo la del día anterior, estuvo la que estaba adentro de la CGT y estaba la de Moyano que estaba afuera. Sí, la del día anterior no es gente que esté en el frente de todos. O sea, no, digo, pero hablando de CGT, digo. La CGT se mostró en 3 partes diferentes. Y el otro, y el primer acto que vos citás era Hugo Moyano, que está enojado porque Alberto se sentó con Daer y con Andrés Rodríguez, o sea, con la CGT Lo último que pueden dar es imagen de unidad o lealtad, porque la verdad que hubo un montón. Todos los años hay diferentes actos, ¿no? Y por otro lado, digo, Cristina no le quiere sacar el lugar a Alberto y todo eso que sabemos que es mentira, digamos, y que no le gusta el acto. Evidentemente no es una vicepresidenta que se subordina al presidente, que es lo que se debería ser en cualquier situación. Y por otro lado, ¿es creíble lo de los ataques de los hackers?
No, bueno, a ver, lo que pasó ayer, vamos a explicarlo, había convocado una marcha que raramente se pensaba hacer desde una aplicación que no tenía muchos antecedentes y en donde se suponía que toda la gente podía participar virtualmente. En paralelo también se convocaba por las redes habituales, por YouTube, por Twitter, por Twitch. Bueno, ¿qué pasó? Lo esperable, que no funcionara la plataforma. Alegan un hackeo, es un poco extraña esa situación porque la verdad que la aplicación estaba alojada en un servidor como el de Amazon, nos hubiéramos enterado que hubiera habido problemas en otros dominios. Lo que sí hay que decir es que en YouTube, en Twitter, tuvo como una, digamos, una participación que estaba en los 50.000 visitantes, digamos, en el mejor momento. Bueno, muy bien. Desde la organización, desde lo más alto de la organización, creen haber sido hackeados. Cuando les preguntás quién hackeó, quién pondría dinero en hackear esto, dicen, no es Juntos por el Cambio, pensamos en algo más, intereses más importantes. ¿Cuáles son? No está del todo claro. Sujeto tácito, ellos. Esta es la hipótesis a desarrollar. Estaban bastante apesadumbrados por esto, ¿no? Viendo qué pasó con eso. Bueno, muy bien. Acá nos vamos a empezar a despedir. Va a ser una semana determinante. Yo les digo, a partir de mañana y cualquiera de estos días de la semana se juega. La Corte va a mostrar su decisión con respecto a los 3 jueces. Vamos a ver qué tipo de decisión. Y esta especie de calma que veníamos viendo en los últimos días entre la Corte, salvo esta cuestión de la capacitación de género, con el gobierno, va a volver a crecer. ¿Saben por qué? Porque, como decimos en Argentina, los problemas giran como en las cintas de los aeropuertos y cuando vos decís, ya esa valija vieja la agarró alguien se hizo cargo, simplemente la valija vuelve y nos recuerda que está acá para girar indefinidamente. Este es nuestro país. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos como siempre a las 9, ahora Mario Marquich.